Ebelstein era el nombre de una tranquila ciudad en el campo. Allí había un viejo mentiroso. Las personas que vivían en los callejones de Ebelstein se impresionaban con el viejo, incluso sabiendo que solo podía usar magia de una estrella. Aún así, su arrogancia era tan absurda y se presentaba como un gran mago. Tenía un carácter tan malo que genuinamente perdía la paciencia incluso con las travesuras de los niños. En los callejones había un joven de cabello blanco, un joven que había aprendido magia de aquel anciano. El joven no tenía una razón específica para aprender con el viejo. Este solo necesitaba seguidores y el joven solo necesitaba conocimiento. Las estaciones del año pasaban rápidamente. Invierno, primavera. Pasaron meses mientras el joven era entrenado por el viejo. En el bosque, el joven canalizaba su mana. El viejo podía ver el flujo de mana, lo que lo impresionaba. Los ojos del joven se abrieron de repente. Extendió la mano y el mana fue canalizado. Una flecha de mana fue disparada, encontrando un árbol distante y penetrándolo. El viejo observó el ataque con sorpresa. Un año de aprendizaje había dado frutos. Después de hacer todo tipo de servicio mientras era aprendiz, el joven se convirtió en un mago de una estrella. En una noche, el viejo, embriagado, recordaba haber oído que más allá de la muralla norte de Ebelstein, algunos nobles mimados alcanzaban 3 estrellas incluso antes de su ceremonia de mayoría de edad. Intentaba instruir al joven. Este es un reino en el cual un plebeyo como tú podría pasar toda su vida perfeccionándose y aún así apenas lograr alcanzarlo. Así que no te creas tanto con habilidades como las tuyas. Vas a desmoronarte en el momento en que alcances la barrera de las 2 estrellas. El viejo siempre hablaba al chico sobre las linajes. La magia es todo sobre linajes. No importa cuánto trabajes, siempre será inútil. El joven ni siquiera podía comer un pan sin escuchar al viejo quejarse. Continuaba martillando en la cabeza del chico. La noción de que había un muro infranqueable entre nobles y plebeyos quizás era una manifestación de su anhelo por todo lo que nunca logró alcanzar. Aquella noche parecía inusualmente larga, aún más al día siguiente, cuando bajo una fuerte lluvia, el joven despertó y descubrió al viejo sin vida. El cuerpo del anciano estaba lleno de heridas, como si hubiera peleado con alguien. Solo mucho tiempo después, el joven descubrió que había sido golpeado por los guardias. Decían que lo habían atrapado intentando robar un libro de hechizos de 2 estrellas de un almacén. Nadie entendía por qué un viejo sin ambiciones haría algo así. El viejo mentiroso siempre hablaba sobre linajes, pero para un joven de las calles, tener sangre noble era imposible, ya que no era alguien de ese mundo. El chico de cabello blanco se despidió del viejo y recibió la notificación de un sistema. Has desbloqueado lo básico de la magia. Por favor, elige tu escuela de magia principal. No podrás cambiar tu decisión. 4 años pasaron rápidamente en Ebelstein. Katia Flamey Heart, la antigua señora de la ahora decadente Casa Corazón de Llama, una vizcondesa de nacimiento noble, era una maga de 3 estrellas y muchos grupos mercenarios la buscaban. Mientras estaba en Ebelstein, firmó un contrato con el cuerpo de mercenarios de Veldum. Le enseñó al joven que conoció que ingresara un joven al cuerpo de mercenarios y andaba por ahí usando magia de una estrella. Había una taberna llamada Lágrimas de Veldon. En la taberna, Katia y el joven siempre se encontraban. Ella le enseñó que era normal que un mago deseara hacerse más fuerte, y Derrick, el joven, poseía ese talento. Como dije, el exceso de ambición solo te hará progresar más despacio. Con ojos cansados, el joven solo asintió. Tendré eso en mente. Katia escuchó la respuesta y pasó al siguiente tema, indicándole que cerrara los ojos y sintiera su propia mana. Derek siguió cada instrucción con calma. Siente dónde se genera, qué tipo de flujo asume tu energía, y piensa en esto como algo que puedes usar para traer la imagen que estás imaginando a la realidad. Katia sabía que Derrick poseía una considerable cantidad de mana innata y un control estable, posiblemente por tener experiencia de vida. Eric hizo como le indicaron y abrió los ojos de repente. Katia, que lo miraba, se quedó en shock. Por toda la taberna, el sonido de una explosión reverberó. Aquellos que estaban en el otro piso se levantaron rápidamente. ¿Qué fue eso? ¡Estamos bajo ataque! Derrick exhaló cansancio, pero no tuvo tiempo de esperar. La maestra Katia lo agarró del pulso, tirando de él. «Derrick, no digas nada y solo sígueme». Mientras los dos huían de la taberna, aquellos que estaban en ella se levantaron, tomaron sus armas y buscaron a quien había causado el sonido de la explosión que oyeron. Katia llevó al joven a un callejón, y tan pronto como estuvieron aislados, lo miró de reojo, advirtiendo: «Escucha cuidadosamente lo que voy a decir, Derrick». El joven asintió,
observando a su maestra con una mirada preocupada. Katia explicó: como sabes, los nobles son sensibles a sus privilegios, y la magia es el mayor privilegio entre ellos. La gente trata la fuerza innata como una bendición, pero eso solo se aplica a los nobles. Entre los plebeyos, muy raramente alguien alcanza 3 estrellas. Generalmente son personas comunes que han dedicado sus vidas enteras a la magia. Ella explicó exactamente lo que la hacía alertarlo. Lo que acabas de usar fue un hechizo de delirio de 2 estrellas llamado alucinación auditiva. Así fue como, a los 14 años, Derrick se convirtió en un mago de 2 estrellas. Después de eso, Katia viajó con él y le enseñó diversos hechizos. A veces, incluso le enseñaba sobre la alta sociedad que solía frecuentar cuando era noble. Pasó un año así, y luego Katia partió. Derrick escuchó que el condado de Elbaster la nombró como tutora particular. La casa Elbaster era el tipo de familia que incluso el gran duque de la capital tenía que respetar, porque tenían al conde Elvester a su lado. Para Katia, esa era una oferta que no podía rechazar. Convertirse en profesora de magia de una noble de ese nivel era una enorme bendición para cualquiera. Katia partió tras dejarle a Derek un libro de hechizos de 2 estrellas como regalo. En la lista de magia adquirida, él ya poseía 3 hechizos de combate, un hechizo de transformación, un hechizo de ilusión, un hechizo de invocación y, por último, 2 hechizos de búsqueda. Derek utilizó todo el conocimiento que aprendió con Katia, y así se pasó un año más de estudio, en el cual dominó otros 2 hechizos de 2 estrellas. Con solo 16 años, Derek no tenía intención de detenerse ahí. La taberna Lágrimas de Beldum era un lugar que Derek frecuentaba regularmente. Hablaba con el barman, quien reveló que habían recibido un buen pedido. Por primera vez, Derek se interesó y descubrió por el musculoso barman que era un pedido de la casa de Duplan, del Gran Duque. ¿Entiendes lo que eso significa? Aún confundido por qué alguien de la casa de Duplan los contrataría, Derek esperó a que el barman continuara, con los ojos brillando de codicia. El hombre prosiguió, primero quejándose. Idiota! Eso es lo que importa ahora. Es la Duplan. Duplan, ¿entendiste? Duplan usa oro como las personas usan agua. Se acercó, mandándole a Derek que lo escuchara. Si abrimos un camino con la Duplan a través de este trabajo, podremos construir una buena conexión con ellos. Ajustando la capa que el barman había tirado, el protagonista preguntó qué quería exactamente la familia Duplan. El hombre explicó que no era nada loco. Querían que alguien eliminara algunos monstruos en los alrededores del territorio del Gran Duque. Derek preguntó si eso era todo y escuchó la confirmación. Sin embargo, pensó que había algo raro. Una familia tan grande no pediría que un grupo de mercenarios solo cazara monstruos. Derek decidió no aceptar la misión y se fue, a pesar del desagrado del barman. El joven simplemente mandó que eligieran a otra persona. Sabes que no me gustan los trabajos extraños. El hombre intentó convencerlo antes de que se marchara, y si pudiera conseguir a otra persona, lo haría yo mismo. Dijeron que necesitan a un mago. ¿Un mago? ¿No sabes que los magos son raros en los cuerpos de mercenarios hoy en día? Eres el único que puede hacer esto, por eso te llamé. Derek puso los ojos en blanco, cuestionando por qué necesitarían a un mago solo para eliminar algunos monstruos. Eso lo hacía sospechar aún más del trabajo. De repente, Derek sintió algo ser lanzado contra él y lo atrapó en el aire, viendo al chico recoger el dinero. El bartender y repartidor de misiones sonrió de lado. Eso ni siquiera es la tarifa, es solo un pago adelantado. El chico miró la moneda en su mano y finalmente aceptó. Pronto se encontró con 3 personas. Un hombre de mediana edad, con traje y monóculo, una mujer de edad similar y una joven con una ligera sonrisa que llevaba una capucha. El maestro de misiones puso una mano sobre el hombro de Derek, instruyendo: muestra respeto, estos son tus clientes. Sin embargo, el viejo hombre fue el primero en hablar, negándose a tener al chico como prestador de servicio. He oído que ganaste mérito en la Guerra del Alba, así que tenía algunas expectativas, pero no puedo creer que estés enviando a un niño así a una misión. Chasqueó la lengua en desacuerdo. El maestro de misiones rápidamente intentó convencerlo. No, oficial de despacho, este chico es alguien de verdad, es el mejor mago que conozco. Sin embargo, el viejo no se convenció. Se levantó llamando a la mujer y a la joven. ¡Vámonos! Esta no es una misión que se le puede confiar a un niño. La mujer, sin embargo, corrió a susurrarle algo. La pareja miró levemente a la joven encapuchada y se dirigió a Derek. ¡Hablemos! Tras la conversación, el grupo partió hacia el territorio del Gran Duque. De la pareja, cuerpos de goblins volaban al ser golpeados por ataques rápidos. La mirada de Derek, aguda como sus golpes, eliminaba a los monstruos antes de que pudieran reaccionar a la cantidad de goblins. Sin embargo, era lo suficientemente grande como para rodearlo.
Un goblin se acercó por detrás apuntando con un hacha. Derek fue lo suficientemente rápido como para revertir el ataque. Se movió a la espalda del goblin y lo agarró con una mirada fría. Un ataque eléctrico recorrió el brazo de Derek, fritando al monstruo. Al derribar al último goblin, miró al viejo, que desconfiaba de su fuerza. «Está terminado, oficial de despacho». El hombre no tuvo nada que responder, porque Derek había hecho algo que ni siquiera podía imaginar. Al igual que él, principalmente la joven con capucha, permaneció en silencio, sonriendo misteriosamente. Cuando llegó la noche, Derek volvió a la taberna, Lágrimas de Beldon. Una mujer furiosa subió a la mesa, discutiendo con él tan pronto como lo vio. «Entonces te has convertido en un perro de los nobles, Derek». El bartender intentaba hacer que Pelaine bajara de la mesa. Había muchos clientes en la taberna como para que llamara la atención. Pelaine continuaba discutiendo, sin dejarse detener. «No importa cuán humildes sean los plebeyos, no nos convertiremos en perros de los nobles». El bartender cuestionó si ella no sabía cuánto le pagarían a Derek. Ella ni siquiera sabía cuánto sería, cuánto le ofrecieron para que arrojara su orgullo y se arrastrara por debajo de las piernas de los nobles. El hombre abrió la mano, dejando que ella adivinara cuánto. «¿Una plata?», negó con la cabeza. «Una moneda de oro». Pelaine bajó la cabeza, sentándose al lado de Derek. «Déjame arrastrarme por debajo de sus piernas también». El hombre la mandó apresuradamente a callar y a dejar de decir cosas ridículas. La conversación continuó, y borracha, Pelaine terminó durmiendo en la barra, babeando hasta formar un charco. Sobre su cabeza, Derek siguió conversando con el bartender, explicando que solo había sido una lucha contra goblins. Curioso, el hombre preguntó si Derek tampoco se había dado cuenta de que, solo por su apariencia, los tres tenían mucho dinero. A pesar de estar de acuerdo, Derek reveló que los tres estaban mintiendo, tomando una nueva bebida del armario. El hombre pidió una explicación. Derek podía decir solo por las características del encuentro que el noble oficial de despacho dijo que estaba buscando exactamente 3 cosas: juventud, resistencia y habilidad social. Pero esa persona no tenía ninguna de las 3, y la mujer que decía ser asistente de cocina tenía las manos demasiado limpias para alguien que hacía trabajo pesado. Antes de que continuara, el bartender advirtió: «Somos mercenarios, no investigamos a fondo a nuestros clientes, solo hacemos el trabajo y cobramos. Eso es todo». Derek solo asintió. El hombre, a quien conocía desde hace mucho tiempo, Jaden, tenía razón. Ese lugar era la selva, y en la selva lo único que importaba era ganarse la vida. Todo lo demás no importaba. Al día siguiente, Derek volvió a las tierras del Gran Duque de Duplan. Eliminó a todos los goblins restantes y avisó a los presentes: «Con esto, los goblins no volverán a aparecer». El despachante confirmó el buen trabajo, y de inmediato, Jaden se acercó con una sonrisa, pidiendo el resto del pago. Le entregaron 2 monedas de oro, que él inmediatamente usó para acariciar la cabeza de Derek de manera forzada. «Mira esto, 2 monedas de oro». El joven, irritado, lo hizo detenerse para que pudieran hablar. El despachante aclaró su garganta antes de dirigirse al chico. «Derek, valoro mucho tus habilidades. Me gustaría hacer un nuevo pedido. ¿Aceptarías?» No solo Derek, sino también Jaden se mostraron confundidos. Lo que el despachante afirmó a continuación convirtió la confusión en shock. «Para este pedido, el gran duque pagará 15 monedas de oro». Alzó una ceja, preguntando si el joven aceptaría la misión. Derek respondió, sin pensar, aceptando. El joven subió a la carruaje, siguiendo el camino hacia el horizonte. No pasaron más de unas horas antes de que llegaran a la residencia de los Duplan, una gran mansión de techos azules, cuya vasta área exterior estaba embellecida con jardines. Al entrar en la propiedad, Jaden demostró cuánto estaba impresionado. «Vaya, así que este es el lugar donde vive el Gran Duque». Antes de que entraran, el despachante los interrumpió. «Creo que debo presentarme». Jaden sonrió, tranquilizando. «Vamos, puedes hablar con comodidad». Sin embargo, el viejo bigotudo mantuvo la seriedad. «Soy Delon, el gran mayordomo al servicio del Gran Duque del Plan. Pido disculpas por haber ocultado mi estatus debido a la naturaleza de mi trabajo». Jaden se sorprendió, pero Derek ya esperaba que hubiera algo. La pareja entonces miró a la mujer que decía ser cocinera, pero ella reveló con sinceridad: «Soy Katarina, la empleada jefe del Gran Duque». Jaden se inclinó apresuradamente, saludándolos y presentándose. Él era el capitán del cuerpo de mercenarios de Beldum. A pesar de estar sirviendo bebidas, aunque Derek ya esperaba que la pareja no fuera quien decía ser, no imaginaba que ocuparan cargos tan altos. Una vez que los dos se presentaron, la joven encapuchada
bajó de la carreta. Jaden y Derek la observaron. Ella se quitó la capucha, revelando largos cabellos negros, y entonces se presentó, mirando principalmente a Derek, con ojos azules como el cielo. Soy Iselin Eleanor Duplan. Me gustaría nombrarlo como tutor de magia para mi hermana menor. Al recibir la solicitud para convertirse en tutor de una noble dama, Derek tragó saliva. Varias personas entraban y salían de la residencia del plan. En una oficina, un joven irrumpió y gritó: «¡Padre Valerian, por favor, miren esto!». El padre de Raig no dejó de escribir, reprendiéndolo sin preocuparse por lo que él quería. «¡Actúa con dignidad!». Raig continuó gritando, quejándose. «La que necesita actuar con dignidad es ella. Está yendo demasiado lejos al poner las manos en las personas que contraté». Al lado de Raig había una empleada, arrodillada y completamente empapada. Valerian, un hombre rubio con el cabello a la altura de los hombros y rasgos suaves, vestía ropa de alto rango. Él arqueó una de las cejas, sin importar la queja del joven, sino reprendiéndolo, como lo había hecho su padre. «Baja tu voz, Raig. Tu padre y yo estamos en medio de una conversación». Raig no prestó atención y volvió a dirigirse a su padre, continuando con sus quejas. Más de 10 sirvientes se habían despedido solo en el último mes, sin mencionar todos los objetos destruidos por ella cada vez que tenía ganas, golpeando la mesa de su padre. Él protestó una vez más. «¿Por cuánto tiempo vas a hacerte el ciego con esta delincuente?». Valerian se levantó, protestando contra Raig. «Ya basta, detente y sal de inmediato». Raig solo le lanzó una mirada antes de volver a hablar con su padre. «Incluso si Dayla es alguien inútil, no tenemos a Iselin. Creo que es hora de dejarla ir». Ante la mirada sombría del hijo, el hombre respondió, sin alterar el tono de voz: «No eres tú quien decide, Heidi». Sin embargo, Heidi continuó discutiendo, incluso deseando que llevaran a su hermana a un convento. Repetía innumerables veces cómo deberían manejarla, pero cuanto más hablaba, más se irritaba el gran duque. De repente, la cabeza de Raig fue sujetada por su padre, y antes de que el joven se diera cuenta, fue empujado contra la mesa, con la llama de la furia encendiéndose. El gran duque advirtió: «Creo que ya he dicho que no eres tú quien decide, Raig». El joven no se dio por vencido y le recordó entre dientes rechinando: «Cuando llega la hora de tomar una decisión, debes tomarla». «¡Padre!». Derek seguía a Aislinn por la residencia. La joven preguntó si él había oído hablar de Dayla, pero él reveló que solo en registros. Con una mirada melancólica, Aislinn dijo que su hermana no era muy vista en público. De repente, se abrió la puerta de una oficina a la que se dirigían. Valerian y Raig salían de allí. El hombre de cabello dorado saludó a Aislinn. «¿Cómo fue tu experiencia en Eberstein?». Educadamente, Aislinn respondió agradeciendo la ayuda. Los hermanos se despidieron y Valerian siguió con Raig por otro camino. No antes de Derek observar bien a los dos, principalmente a Raig, que tenía un paño en la frente. También vio a la sirvienta empapada de pies a cabeza y sacó algunas conclusiones. Al entrar en la oficina, encontraron al gran duque y tuvieron una breve conversación. Se mostró aliviado al escuchar que la hija había estado bien en Eberstein, y Celine le dio los créditos a su padre. «Todo gracias a ti, Derek, que estabas esperando». Finalmente fue presentado. Él sería el responsable de Diela. El gran duque le lanzó solo una rápida mirada antes de volver a sus propios documentos, pero Elin se levantó de inmediato. «Parece que estás ocupado, así que mejor nos vamos». Tan pronto como ella y Derek estaban saliendo, el gran duque interrumpió al joven de cabellos blancos pidiendo que se quedara mientras continuaba escribiendo. Hizo algunas preguntas, primero sobre la edad de Derek. Al escuchar que tenía 16 años, confirmada la edad, preguntó si podía usar bien la magia. El protagonista dio una respuesta sencilla: «Puedo usar un poco de magia de una estrella». La respuesta hizo sonreír al gran duque. Apartando la vista de los papeles, miró a Derek con seriedad, aconsejando: «No tienes motivos para mentir. La humildad no siempre viene como señal de virtud». El protagonista observó al gran duque y su vasta mana. La humildad no funcionaría contra un mago de 5 estrellas. Derek se disculpó por la falta de respeto, pero el gran duque lo entendía, sabiendo que las personas talentosas siempre eran envidiadas. Colocándose nuevamente las gafas, el gran duque entregó su análisis juzgando su edad y actitud. «No pareces alguien adecuado para ser tutor de magia». Derek reveló el motivo: «Soy un mercenario», pero como Iselin lo había elegido, el gran duque no intervendría. Decidió entregarle a Derek un anexo completo de la residencia donde vivía Diela. Una sirvienta también lo guiaría. Antes de salir, sin embargo, Derek pidió permiso para hacer una petición. El gran duque le pidió que continuara. Derek recordó al gran duque la situación.
Soy un mercenario, su gracia. Si acepta una comisión, es mi deber cumplirla para que Lady Di pueda aprender magia y entrar en la alta sociedad como una noble de verdad. Lady Aisling me contrató. El gran duque cuestionó por qué estaba diciendo lo obvio. Derek continuó con su línea de razonamiento, porque tiene una petición sincera que hacer. Su gracia. Mientras el gran duque escuchaba con curiosidad, un plato de porcelana volaba por una habitación, casi alcanzando a una sirvienta. La sirvienta se inclinó apresuradamente, pidiendo disculpas a Diela, pero la joven solo quiso reprenderla. ¿Te arrepientes? ¿Creías que, dado tu estatus, una disculpa cambiaría algo? Sal de mi vista ahora mismo. Si apareces frente a mí una vez más, te arrojaré ese plato en tu despreciable cara. En otra sala, mientras tomaban té, Jaden preguntó a Aisling por qué había elegido a Derek. Los doctores deberían hacer fila deseando enseñar a Diela. Con una mirada cansada, Aisling reveló que ya había intentado con los mejores maestros de todo el continente, pero todos habían desistido. Por eso, ante todas las circunstancias, optó por eso. Al observar a Derek, aunque fuera un mercenario, podía percibir que conocía un poco sobre la conducta de los nobles y sus culturas, por eso lo eligió. El comentario hizo que Jaden revelara que la maestra de Derek era una noble caída que había tenido mucho éxito. Él debería haber aprendido mucho de ella. Aisling no escatimó en comentarios. Pensé que era refinado y bueno, a pesar de ser un mercenario. Pensé que, si fuera él, podría enseñarle amablemente a Diela y guiarla. Jaden sonrió levemente, aconsejándole: necesitas aprender a observar mejor a las personas. Eric es un mago que creció en las calles. Trabajó como mercenario incluso antes de tener edad para ello. ¿Crees que alguien de las calles sobrevive solo con refinamiento y bondad? La mirada seria de Jaden hizo que Aisling tragara saliva. Probablemente te estés preguntando si había tomado la mejor decisión. Mientras tanto, Derek caminaba por el anexo que conducía a la habitación de Diela, seguido por Delon y una empleada. Llegó a una habitación, golpeó levemente la puerta, pero no escuchó respuesta. Decidió entrar primero, viendo a una joven sentada más adelante. La saludó y se presentó. Mi nombre es Derek, pido permiso por un momento. La joven rubia, sentada de espaldas a él, era la segunda hija de la casa del plan, Diela. Sin mirarlo, pidió que se acercara. En cuanto Derek se acercó, la joven sonrió maliciosamente, se dio vuelta rápidamente y le echó agua en la cara. La joven arrogante se burló, fingiendo inocencia. ¡Oh, qué horrible! Pensé que un ratón de alcantarilla había entrado. Se acercó, provocando. ¿Eres el mercenario que mencionó el gran mayordomo? O tal vez no, mirándote de nuevo. Quizás seas realmente un ratón de alcantarilla. Diela sacó una silla y se subió a ella. Tomó otro balde de agua y lo derramó sobre Derek, que permanecía parado, sin temer las consecuencias. Continuó: y aquí preparé esto para ti. Te trae recuerdos de tu ciudad natal. Empaparte de agua de alcantarilla te queda mucho mejor. Derek permaneció en silencio, esperando que ella continuara. Ella se mantuvo de pie en la silla, lanzó el balde al suelo y comentó con falso pesar: «Oh, mi agua se acabó, qué pena. Bueno, esto es decepcionante». Derek, que hasta entonces había estado con la cabeza baja, levantó la mirada y la encaró desde abajo. Diela se asustó y reaccionó rápidamente, pateando. «¿Cómo te atreves a mirarme?» Derek cayó al suelo y Diela saltó en su dirección. Se quitó uno de los zapatos, sintió el desagradable aroma y se lo lanzó. Antes de volver a sentarse en la silla, estirando el pie hacia Derek, ordenó: «Sabe tu lugar, ratón de alcantarilla. ¿Alguien como tú enseñándome? ¿No te enseñaron sentido común en las calles?» En su oficina, el gran duque recordaba la conversación que había tenido minutos antes. Derek sabía exactamente por qué estaba allí. Diela probablemente tenía problemas que no podían resolverse fácilmente. Por eso había preguntado: «Quiero preguntarle a su gracia, que ama a Lady Diela más que a nadie, ¿cuánta autoridad está dispuesto a concederme cuando se trata de enseñar a Lady Diela?» En el momento en que el gran duque pensó en la conversación, un sonido de una bofetada resonó en el anexo donde vivía Diela. La cara de la chica se sonrojó y cayó al suelo con el impacto. Derek ajustó su guante y se acercó a ella. Tocó su mejilla ardiente y escuchó una fría orden: «Levántate». 3 años atrás, mientras viajaba con Katia por el campo, Derek preguntó qué haría si necesitara enseñar a un estudiante insoportable. Katia imaginó que trataría de entenderlo, abrazarlo y hacer que le gustara. Derek pensaba que eso era muy idealista. Podría haber estudiantes que no podrían ser conquistados ni siquiera con eso. Katia creía que la esencia de enseñar era guiar a un estudiante en una mejor dirección. Si no podía comunicarse a través de entendimiento y aceptación, tendría que encontrar un punto de partida diferente. Tal punto era claro: necesitas infundirles miedo.
Diela estaba en el suelo, tocando suavemente su mejilla adolorida. Derek la miró y ordenó: «Trata a los demás con respeto y consideración. No me hagas repetir las cosas». Diela se levantó rápidamente y le devolvió la bofetada a Derek bramando: «¿Cómo te atreves? Has levantado la mano contra mí». Antes de que terminara de hablar, Derek le dio otra bofetada, girando su rostro hacia un lado. Con una mirada aguda, advirtió: «No voy a repetir. Cuando hables con los demás, lo harás con consideración y respeto». Y ella sonrió maliciosamente y gritó para que todos oyeran: «Gran mayordomo, ¿qué estás haciendo? Este plebeyo se ha atrevido a tocar a su joven lady». Delon corrió apresuradamente con varias sirvientas hacia la habitación. «Lady Diela, ¿estás bien?». Delon se interpuso entre Diela y Derek, cuestionando al joven. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a tocar a la joven?». «Señora, espera a que el gran duque lo descubra». El protagonista sacó un pergamino que guardaba en la cintura y se lo mostró al mayordomo, revelando que el gran duque le había otorgado autoridad completa. El gran duque tomó el monóculo y leyó el documento. Solo ese acto hizo que Diela temblara de anticipación. Esa noche, Haig seguía a Valerian apresuradamente, tratando de calmarlo. Valerian irrumpió en la habitación de Derek, quien leía un libro tranquilamente. Intentó atacarlo, pero Derek fue salvado por Raig, que se aferró a su hermano. A pesar de ser sujetado por la camisa, Derek respondió fríamente. Eso era algo que su gracia había permitido. Raig empujó a Valerian hacia atrás. «Vamos, él es un invitado que Iselin trajo. Si actúas así, ¿qué hará eso con la posición de Iselin? El padre también lo permitió». Alejándose, Valerian pidió a Derek que lo siguiera y advirtió: «Haig, no interfieras y cuida de tus propios asuntos». Antes de que Derek se fuera con él, Haig lo detuvo, mostrando una sonrisa. «Escuché lo que pasó. Diela necesitaba una paliza para volver a la realidad. No te preocupes, Valerian no hará nada malo». Mirando levemente a Raig, Derek siguió a Valerian. Entraron en una habitación con varias muñecas, y primero se dirigieron al cuarto oscuro. Valerian explicó que esa era la habitación que Diela usaba cuando se quedaba en la casa principal. Seguía igual desde que ella se mudó. Derek vio algunos cuadros inacabados, que, según Valerian, habían sido pintados por Diela hace mucho tiempo. Mirando el cuadro mientras recordaba el pasado, Valerian reveló cuánto amaba Diela pintar. «Cada vez que ella me pedía que viera sus pinturas, su rostro se sonrojaba. Era tan adorable». Valerian mostró cómo la hermana nunca terminaba una pintura. La mayor parte del tiempo, dejaba espacios en blanco y pintaba solo las partes que le gustaban. Sobre el asunto más temprano, Valerian se disculpó por haber dejado que sus sentimientos hablaran más alto. Derek no se importó y preguntó por qué lo había llevado a esa habitación. Valerian quería mostrarle todo, ya que no creía que ella fuera una niña que mereciera ser maltratada. Solo en algún momento, ella había comenzado a obsesionarse con la línea de sangre y al final, terminó dejando la casa principal, encerrándose en el anexo. Valerian ni siquiera podía entender la razón por la que ella haría algo así. Quería que al menos la hermana pudiera aprender magias de una estrella para impedir que el padre la enviara al monasterio. Mientras la escuchaba, Derek tomó algunos libros, analizando lo que había en la habitación. Antes de que se diera cuenta, Valerian se aferró a él suplicando: «Por favor, sálvala». Derek la apartó y hojeó los libros de magia. Allí había innumerables notas mostrando que ella no había desistido completamente. Todos los libros allí eran de teoría y parecían ser de la escuela de las reglas. Valerian confirmó la fuente de los libros. Así es, los nobles aprenden magia allí. Derek miró a su alrededor un poco más, observando algunos cuadros, específicamente uno sobre un bosque. Cerró el libro y tomó una decisión: «Voy a intentarlo». Esa noche, mientras la luna la iluminaba, ella dormía pacíficamente, abrazando su sábana blanca. Un balde de agua fue volcado repentinamente sobre ella, despertándola. Con un balde en mano, Derek preguntó: «¿Realmente estabas durmiendo?». Levantándose con irritación en el rostro, ella balbuceó: «¿Te volviste loco?». Derek la agarró por la muñeca, arrastrándola fuera de la habitación. Ella gritó desesperadamente, tratando de zafarse. Pasaron por los pasillos, donde las empleadas los observaron con curiosidad y asombro. Minutos después, ya habían dejado la propiedad, dirigiéndose a un bosque donde Derek arrojó a la chica al suelo. Ella mostró los dientes, maldiciendo: «¿Crees que hacer esto hará que algo cambie? Despierta de tus sueños. ¿Quién te crees para atreverte a enseñarme viendo que la chica ni siquiera quería escuchar?». Derek preguntó curiosamente si ella quería aprender un hecho interesante.
Sonriendo maliciosamente, ajustó los guantes y provocó: «En realidad, no pretendo enseñarte magia. Solo me gusta molestar a los nobles ingratos». La mirada de Diela se llenó de asombro, pensando que no había escuchado bien. Derrick se encogió de hombros, preguntando: «¿No estás de acuerdo? No hay razón para que alguien de clase baja guste de los nobles. Esa tontería de tutor es solo una excusa». Antes de que Diela lo interrogara una vez más, Derek se acercó, susurrándole mientras la miraba a los ojos: «Esta es solo una excusa para golpear a nobles como tú». Derek desenfundó una espada, asustando a la joven. ¿Sabes qué tan bellos son los gritos de las personas nobles? Diela intentó salir de esa situación usando una amenaza. ¿Crees que estarás a salvo si haces algo conmigo? Con la espada en mano, Derrick respondió firmemente: «Claro, de cualquier manera terminarás en un monasterio. ¿Quién va a creerte? Y si algo sucede, solo puedo pedir perdón con mi vida. La vida de un plebeyo vale tanto como la de un noble, ¿no?». Diela intentó retroceder y terminó viendo su propio reflejo en la hoja levantada por el profesor. Sonrió levemente, pensando en otra alternativa. Tal vez podría huir. En algún momento, se olvidarían de ti y de lo que sucedió, ¿cierto? También estaría haciendo un favor al librarme del dolor de cabeza de la familia del plebeyo. Diela se dio cuenta de que ese sería su fin si no hacía algo. Se levantó, corriendo hacia el bosque antes de ser atrapada. Imaginó que, si corría hacia la residencia, la alcanzarían. Para escapar, era necesario despistar al plebeyo en el bosque. Diela conocía muy bien aquel bosque. Era posible usarlo como atajo para llegar a la residencia. Saltó sobre cada tronco caído, huyendo mientras atraía a Derek, para que él fuera a ese lugar donde encontrar su fin. Tan pronto como se alejó unos metros, Diela vio un destello de luz. Detrás de ella, una bola de fuego se alzaba como un sol sobre la mano de Derek. Ella se asustó. Esa era una magia de 2 estrellas. No había forma de que un plebeyo bastardo pudiera usar una magia de ese nivel. Alzando la bola de fuego, Derek sonrió ligeramente y la arrojó en dirección a la joven. Ella vio el ataque acercarse rápidamente y en el último segundo saltó hacia un lado, esquivando. Mientras caía al suelo, la bola de fuego explotó a unos metros de ella. Asustada, tragó saliva mientras miraba hacia atrás y veía los profundos ojos rojos del joven que la perseguía. Intentó huir apresuradamente después de levantarse, pero, en medio del camino, tropezó con una rama caída. A pesar de conocer tan bien ese bosque, cayó al suelo, ensuciando toda la camisola de barro y hierba. La joven noble intentó levantarse, pero era difícil debido al dolor y al cansancio. Con el rabillo del ojo, vio una flecha de mana volar en su dirección. Una fuerza surgió en el cuerpo de Diela y la hizo levantarse en el último segundo, esquivando el ataque. La flecha cayó a pocos centímetros de ella, causándole palpitaciones. El cazador caminó hacia su dirección, cargando 2 flechas más. Un cumplido salió de su boca: «Eres bastante rápida. Es difícil creer que esta velocidad pertenezca a alguien que pasa todo el día encerrada en ese anexo». Ella no lo escuchó y volvió a correr hacia el interior del bosque. La joven apretaba los dientes, irritada, sin saber cuánto tiempo más necesitaría huir. Al ritmo lento en el que iba, estaba segura de que sería atrapada. No escuchó los sonidos de los pasos y al final miró hacia atrás. Derek no la perseguía. Se había agachado y tocado el suelo, liberando una leve energía que ondulaba como si tocara un charco de agua. Derek observó el bosque. Era exactamente aquel que estaba en las pinturas. Ese lugar debía ser donde ella corría desde pequeña. Sin darse cuenta, había sentido la mana en las vastas tierras salvajes y transferir esa sensación a la pantalla. Derek sabía exactamente lo que eso significaba cuando estaba a punto de volver a perseguir a la joven noble. Ella saltó en su dirección, levantando una gran piedra. La espada fue blandida, la piedra se cortó por la mitad y la joven cayó, golpeando el suelo. Ella continuaba con la mirada arrogante, asqueada y furiosa, mirándolo con una mirada oscura y afilada. Derek la elogió. «Admito que tu espíritu es admirable, sabiendo que difícilmente yo desistiría de la persecución. Elegiste responder. Esa no debió ser una decisión fácil». Jadeando pesadamente, empezando a cansarse, ella intentó levantarse. Eric se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para correr y caminó en su dirección, mostrándole la espada. ¿Alguna última palabra? Ella sonrió, desafiándolo, y cuestionó de vuelta: «¿Qué crees? Que me voy a disculpar. A diferencia de ustedes, sus pájaros, yo no me arrodillo. Solo haz lo que quieras hacer». Derek entonces preguntó lo que realmente quería saber: «¿Por qué estás tan obsesionada con las linajes de sangre?». Ella se sorprendió con la pregunta y apretó los dientes irritada. «Entonces, ¿qué me quedaría si me quitas esa gran línea de sangre? ¿Qué me quedaría?». Ella golpeó el suelo, jactándose: «¡Magia!
¡Magia! ¡Magia! En medio de sus gritos, comenzó a sollozar mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Crees que nunca intenté? La joven cayó de nuevo, golpeando el suelo para desahogar su frustración. No importa cuánto lo intente, aún no funciona. Magia o pintura. Si me eliminan de todo, si me quedo atrás en todo, entonces, ¿qué me queda además del linaje? Pero cuando incluso eso se haya ido, ¿qué seré? El protagonista guardó silencio, observando a la joven en el suelo. Canalizó mana en su espada, acercándola a Diela. La joven, llorando, escuchó el sonido de la hoja siendo levantada mientras Derek declaraba: «He escuchado suficiente. Adiós». Ver esa espada levantada le dio a Diela una respuesta. Ese sería su fin. La espada fue blandida. Sin embargo, la joven llorosa no sintió ningún dolor. Había cerrado los ojos con fuerza, esperando el ataque, pero los abrió al darse cuenta de que no había sido alcanzada. La espada había chocado contra enormes espinas de hielo. Miró hacia arriba y vio las espinas acercándose, protegiéndola. La joven miró sus propias manos y se dio cuenta de que estaba usando magia. Derek guardó la espada y se inclinó levemente. «Buen trabajo, Lady Diela. Por favor, perdóname por la grosería». La joven dejó de llorar, pues en lugar de miedo, dolor y odio, fue tomada por la confusión y la duda. Eric continuó: «Puede que no sea algo que realmente puedas llamar magia, ya que es solo una manifestación de maná, pero aún así lo lograste». Antes de que volviera a llorar, sus lágrimas y gritos llegaron a todos los rincones del bosque, ahora cargados de un sentimiento diferente a cualquier otro: alivio. Pasó el tiempo, y mientras Derek atendía los primeros auxilios de la chica, explicó: «Esto significa que eres de la escuela de la naturaleza». Reveló haber oído que la mayoría de los nobles aprendían en la escuela de las reglas. En esencia, toda escuela de magia es fundamentalmente la misma, pero difiere enormemente en el proceso de comprensión y dominio, explicó Eric. Eres de la escuela de la naturaleza. Intentar aprender magia a través de la teoría de la escuela de las reglas seguramente causaría problemas. Básicamente estaba tratando de ponerse una ropa que no le quedaba a su propio cuerpo. Curiosa y sorprendida, ella preguntó cómo sabía que era de la escuela de la naturaleza. Derek afirmó haber visto los dibujos que había hecho. Podía sentir el maná fluyendo por la naturaleza y lo llevabas al lienzo. Los magos nacidos con el temperamento de la escuela de la naturaleza suelen sentir el maná en la naturaleza cuando son jóvenes. Frunció el ceño al escucharlo. Mientras él terminaba de vendar su pie, la joven se levantó, siendo capaz de andar, ya que no estaba tan mal. Derek comenzó a caminar en dirección a la mansión, advirtiendo: «Lograste manifestar maná, pero aún tienes un largo camino por recorrer. A partir de mañana, te enseñaré a manifestar mana naturalmente». En ese momento, la joven llamó al profesor por su nombre por primera vez, en lugar de llamarlo con algún insulto. Cuando él la miró, ella rápidamente desvió la mirada, balbuceando torpemente: «Gracias». Él no respondió nada, solo dijo: «Vamos». Ella rápidamente caminó a su lado, y siguieron juntos. En el camino, Derek preguntó sobre una de las pinturas. «¿Ese atardecer lo pintaste tú?». Ella respondió que no recordaba, pero tan pronto como escuchó un elogio, respondió de inmediato: «Esa es mi obra maestra». La noche pasó rápidamente. El sol nació, y tan pronto como Diela despertó, extendió la mano intentando usar la mana que había canalizado, pero la mana desapareció como humo, siendo difícil de controlar. Una sirvienta caminaba por el pasillo de afuera, cargando un balde de agua. Cuando Diela abrió la puerta de la habitación, la sirvienta se asustó, derribando el balde. La joven se empapó. Eso asustó a la sirvienta, hasta los huesos. «Lady Diela, lo siento», y ella miró con una mirada afilada. Al ver tal expresión, la sirvienta se arrodilló, asumiendo toda la culpa, suplicando perdón. Diela solo dio un aviso: «Mira por dónde vas». Al ver que la joven se iba con solo un leve reproche, la sirvienta se quedó confundida por no haber sido atacada. Varias otras sirvientas corrieron para ayudarla, todas confusas. Una de ellas tenía curiosidad por saber qué había pasado la noche anterior para que Lady Diela cambiara tanto. En una habitación, Derek dormía, incluso después de que el sol saliera. Escuchó golpes apresurados en la puerta. Alguien lo llamaba. Despertando y abriendo la puerta, se limpió las legañas de los ojos y preguntó qué querían. Elona acompañaba a Lady Diela, advirtiéndole: «Necesitas pensar en tus maneras de actuar. Eso es inapropiado». Diela puso las manos en la cintura, exigiendo: «Enséñame a usar la mana que manifesté. Intenté sola, pero no está funcionando». El mayordomo, jefe, se quedó en shock al escuchar a la joven señorita afirmar que había manifestado magia, y ella lo ignoró, recordándole a Derek: «Dijiste ayer que me enseñarías. Hoy, vamos, enséñame, Derek». Sin embargo, cerró la puerta dando una orden:
vuelve por la tarde. La joven se enfureció al ser rechazada, y mientras el mayordomo lloraba de emoción y Derek intentaba volver a dormir, ella continuó golpeando la puerta, sin dejarlo descansar. ¿Quién te crees para decirme que vuelva más tarde? Abre la puerta ahora, enséñame ahora, Derek. Simplemente lo ignoró, durmiéndose como si Diela no existiera. En la residencia principal, Hike, que caminaba como de costumbre, acabó escuchando la conversación entre dos criadas. ¿Escuchaste? Dicen que Diela no rompió un solo plato hoy. La segunda criada asintió. Sí, así es. Yo acabé derramando agua sobre ella esta mañana, y ella no me golpeó por eso. Una de las criadas susurró a la otra. Dijeron que la Lady Diela manifestó magia. Raik detuvo sus pasos de repente, cuestionando lo que la criada había dicho. Raik y Valerian fueron a la oficina de su padre para revelar lo que habían escuchado del mayordomo y de los sirvientes. El gran duque continuó firmando los documentos y solo comentó que la noticia era un alivio. Raik, sin embargo, advirtió: no debemos sacar conclusiones precipitadas solo porque ella manifestó magia, padre. Valerian se irritó al escuchar a su hermano y lo reprendió. «Hey, tu hermana manifestó magia. Deberías elogiarla». El padre de los dos empezó a prestar atención y pasó a observarlos. Raik devolvió las palabras a su hermano recordando: ¿recuerdas todo lo que ella ha hecho hasta ahora? ¿No es un resultado tan pequeño como este? No debería ser suficiente para descartar su envío al convento. El gran duque frunció el ceño y continuó escribiendo. Más tarde, ese día, Diela estaba sentada en la cama, haciendo un puchero en protesta. Derek llevó las manos a la cintura, preguntando por qué estaba así. La joven ni siquiera lo miró, afirmando estar enojada. Rascándose la cabeza, él advirtió: incluso si actúas de esta manera, eso no cambiará nada. La joven siguió haciendo pucheros, insistiendo: «Estoy enojada». Derek continuó: «Aunque sigas haciendo berrinches, no hay nada que podamos hacer. Todo tiene un orden». Esta vez, Diela no pudo contenerse. Saltó para darle un puñetazo. «Ya te dije que estoy enojada». Derek la miró fríamente, y el miedo hizo que Diela retrocediera. Está bien, digamos que estoy haciendo berrinches». Tirando una silla para sentarse, Derek explicó que solo porque ella manifestara magia no significaba que pudiera usarla como quisiera, o eso tendría un efecto contrario. Él mismo ya había pasado por eso. A pesar de sonar aburrido, la orientó. «El descanso es tan importante como el estudio. Ya has descansado lo suficiente, ahora necesitas estudiar». Diela roló los ojos, asintiendo mientras se quejaba. Allí viene el profesor de magia aburrido. Al ver la insatisfacción de la chica, Derek le preguntó sombríamente: «Entonces, ¿debo enseñarte de una manera que no sea tan aburrida?» Diela recordó la noche anterior y sintió un escalofrío. Rápidamente se sentó en la silla, cambiando de actitud. Derek explicó que practicaría una manifestación mágica, mostrando cómo lo hacía. Explicó que tan pronto como ella pudiera usar la manifestación libremente, podría aprender hechizos. La escuela de la naturaleza no tiene un sistema rígido, por eso es ideal para el autoestudio. Busca mucho más libertad que la escuela de las reglas. Derek fue honesto con la chica. «Te adaptas muy bien a la escuela de la naturaleza». Evitando mirarlo, Diela preguntó por qué decía eso. Como quería saber, él explicó sin rodeos: «Exactamente lo que parece. Tu naturaleza libre combina bien con la escuela de la naturaleza salvaje, y además, naces con la sangre de los Duplan, así que desbordas talento». Solo la última parte llegó a los oídos de Diela, que sonrojó levemente y preguntó, con un brillo en los ojos: «¿Estás diciendo que soy talentosa?» Él asintió, sin importarle. «Sí, si puedes conjurar una pared de hielo en el instante en que manifiestas mana, entonces sin duda desborda talento». De espaldas a él, Dela enrolló la punta de su cabello en los dedos, buscando más elogios. «¿Entonces quiere decir que soy algún tipo de genio?» Derrick, sin embargo, explicó que las dos cosas eran completamente diferentes. Dela realmente intentó que él la elogiara, pero no lo consiguió. Así, el tiempo fue pasando, mientras afuera de la ventana de esa habitación, alguien los observaba. Raik, rechinando los dientes irritadamente, como si todo eso fuera contrario a sus planes. Al día siguiente, temprano por la mañana, Dela invadió la habitación de Derek una vez más, gritando: «Derek, ahora puedo hacer manifestaciones mágicas, pero no consigo acertar la dirección». Derek estaba leyendo un libro y la ignoró por completo. Al día siguiente, nuevamente con la manifestación alrededor de la mano, Dela corrió para mostrar lo que podía hacer. «Mira, intenté impregnar esto con hielo, pero algo está mal». Él, sin embargo, continuaba leyendo mientras desayunaba. Después de un día más, mientras él leía, la primera cosa que Dela hizo fue correr hacia él para contar una novedad. «Derek, puedo seguir la magia, pero la sensación es extraña.
Después de un día más, esta vez Della solo encontró a Derek subiendo una colina. Él estaba apoyado en un árbol, leyendo, pero aún así ella se quejaba. «Derek, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que permanecieras cerca del anexo. ¿Crees que papá te prestó esos libros de hechizos para que te quedes ahí sin...» Hacer nada. Continuando leyendo, Derek solo asintió. Sí, me los prestó con un propósito. Della agarró la mano de Derek, tirando de él para que volvieran al edificio. Se quejaba mientras caminaban. Y así, conseguí dejar fluir la magia como dijiste. Así que apúrate y compruébalo. En otro día, Valerian estaba de pie, observando el paisaje por la ventana, cuando se abrió la puerta de la oficina. Derek había llegado y preguntó si Valerian quería hablar con él. Los dos se sentaron, y Valerian preguntó cómo estaba Della últimamente. Derek reveló que la joven estaba progresando, pero aprender magia de una estrella llevaría algo de tiempo. Con la mirada baja, Valerian comprendió y terminó revelando a mi madre que había salido para un encuentro social y probablemente regresaría la próxima semana. Avisó a Derek con antelación. Ella no es alguien a quien puedas subestimar. La gente de esta propiedad es buena, pero los nobles, por naturaleza, no quieren que los plebeyos ocupen posiciones clave. ¿Sabes eso, verdad? Afirmando saber muy bien sobre el tema, Eric cuestionó si esa era la razón de la reunión. Valerian permaneció en silencio por un minuto antes de continuar. Teniendo en cuenta que soy el próximo jefe de la Casa del Plane, eso significa ocupar una posición que abarca a todos los miembros de la familia. Para hacer esto, necesitamos ser sinceros con cada uno. Actuando de forma elevada, afirmó, esto es realmente difícil, porque el corazón de una persona puede ser profundo. Sería bueno si los pensamientos y valores de todos fueran los mismos, pero esa no, es la realidad. Derek pidió que fuera directo al grano. Cerrando el puño, Valerian afirmó, con lágrimas en los ojos, «Della no quiere jugar más conmigo». Derek, el futuro líder de la familia, corrió por la habitación actuando sentimentalmente. Todavía recuerdo vívidamente cómo me recibía con una sonrisa cuando éramos niños. ¿Dónde podrías encontrar otro ángel como ese en el mundo? Casi llorando, Valerian se acercó al sofá donde Derek bebía té y preguntó si no había algún medio de cambiar a la hermana, un medio de ganar su corazón. Suspirando, Derek cuestionó por qué quería saber eso. Había una razón clara. Derek era el único a quien Della seguía. Durante esos días, ella vivía de un lado a otro buscándolo. Valerian pensó en algo y reveló. Terminé aprendiendo a hacer muñecas con las sirvientas. ¿Qué piensas? La muñeca de trapo que sostenía estaba mal cosida, con ojos saltones y cabello deshecho. Parecía un objeto utilizado para magia negra. A pesar de su terrible apariencia, la comparó con su hermana. La muñeca no se parece exactamente a Della. ¿Despertará amor por su hermano mayor? Con eso, Derek devolvió una sombría pregunta. ¿Estás tratando de maldecir a alguien? Fue entonces cuando Valerian se dio cuenta de que no recibiría ayuda de Derek en esta misión. Algunos días después, una mujer de cabello rubio plateado fue recibida en la residencia. Se encontró con Derek y reveló haber oído mucho sobre él. Habían encontrado a un profesor de magia extremadamente capaz. La mujer, vestida con un traje noble verde oliva, se presentó. Placer conocerte. Soy Miriela Dable del Plan. Si no es molestia, me gustaría enviarte un regalo de mi territorio. Sin embargo, Derek respondió, no estoy afiliado a ninguna casa. Confusa, Miriela preguntó qué quería decir. La respuesta, sin embargo, la asustó hasta los huesos. Soy un plebeyo. Una semana antes, una carreta se detuvo frente a la residencia del Plan. Frente a la carreta, Aiselin le demostró a Derek su felicidad por haberlo elegido. Quería permanecer más tiempo cerca de su hermana, pero necesitaba regresar a Everstein. Con la mirada baja, evitando mirar a las personas, Derek solo asintió, comprendiendo. Jaden puso la mano en el hombro del joven, reprochando. Ella está confiando a su hermana a ti. Tu respuesta no fue muy corta, Jaden. Aiselin y Jaden subieron a la carreta y se despidieron contando con Derek. La carreta partió, y en medio del viaje, Aiselin se dio cuenta de que había olvidado algo. La madre de Aiselin regresaría en una semana, y ella no había dado ninguna pista a Derek. Jaden levantó una ceja, preguntando si realmente necesitaban preocuparse. Sin embargo, la joven conocía a su propia madre. Ella era como una señora de guerra, siempre enfurecida. Tan pronto como descubrió que Derek era un plebeyo, irrumpió furiosamente en la oficina del Gran Duque, exclamando, ¿un plebeyo está enseñando a mi hija? ¿Qué es esto? Advirtiendo que podía escuchar muy bien, le mandó que bajara la voz. Miriela, sin embargo, estaba demasiado furiosa para... Eso, tus oídos no son un problema ahora. Querido, es de ella. Entendió nuestra amada hija más joven.
El gran duque se quitó las gafas de lectura, suspirando. Le recordó que tampoco le gustaba entregar altos cargos a plebeyos, pero le recordó que todos los profesores de buena linaje levantaron las manos hacia el cielo y se rindieron. ¿No es así? Aún así, Miriela cuestionó cómo podía aceptar a un mercenario como profesor, afirmando que encontrar un buen profesor de magia no era fácil. Él le recordó que Derek había sido recomendado por Aiselin. Sin embargo, Miriela exigió que mantuvieran un cierto nivel. Ella acabó recordando al hermano menor del gran duque, Flam. Dijo que estaba ocupado la última vez, pero ahora es diferente. La magia de Diela también se ha manifestado, así que si él viene y la enseña... El gran duque interrumpió a su esposa, preguntando si realmente pretendía convertir a alguien que administraba un territorio en un profesor particular. ¿Crees que Eberstein funcionará si hacemos todo de manera tan... descuidada? ¿No obtener lo que querías? Se indignó Miriela. En cuanto al círculo social de Eberstein, ¿crees que el círculo social también está desorganizado? ¿Es una zona de guerra allí también? Para Miriela y su círculo social, el estatus de un profesor importaba más que cualquier cosa. ¿Un plebeyo sin un apellido? ¿Me estás diciendo que quieres que Diela se convierta en motivo de risas cuando se presente en la alta sociedad? La puerta de la oficina se abrió de repente. Valerian, el hijo mayor, entró para pedir a su madre que se calmara por un momento, para que no se peleara con el padre. Miriela lo ignoró. «¡Aléjate, Valerian! Esto no es algo que podamos ignorar». Una tercera persona entró en la sala, dando su opinión. Al final, la cuestión es si ese mago plebeyo tiene las cualidades para ser el maestro de Diela. ¿No es así, madre? Al mirar hacia atrás, Miriela vio a su querido hijo, Hake. Rex se acercó y dio su opinión. Un plebeyo convirtiéndose en maestro de magia de un... noble no es una situación normal. Claro, si ese plebeyo realmente tiene las cualidades necesarias, entonces no creo que sea un gran problema. Rex se ofreció voluntario para probar las cualidades del hombre llamado Derek, pero el gran duque ni siquiera le dio esa oportunidad. Basta, él es un verdadero mago, Raik Franzil. El señor buscó una alternativa. Entonces, ¿qué tal probar con Dila Velorian? Franzil, señor. Tratando de entender, el hermano Haide declaró, si Derek es un profesor tan excelente, entonces Dila, que recibió sus instrucciones, debe haber obtenido excelentes resultados también. Lucharé personalmente con Dila y verificaré sus resultados. Así que, tan pronto como escuchó la respuesta de su padre, Raik dejó la oficina, siendo seguido por el furioso Valerian. El hermano de cabellos dorados le preguntó, ¿qué piensas al recurrir a un duelo mágico? Raik preguntó si su hermano realmente creía que Dila se había convertido en una nueva persona, recordando lo que había hecho durante tanto tiempo. Sin embargo, para Valerian, Dila era una hermana, así como debía ser para Raik. Ella es nuestra sangre. Debemos acercarnos a ella y protegerla. Raik estalló al escuchar a su hermano despotricando todo el desprecio que sentía. Esa sangre es la que está tratando de destruir nuestro hogar, como si todo lo que ha hecho hasta ahora no fuera suficiente. Si ella debuta en la alta sociedad de esta manera, será nuestro fin. Sin el ceño fruncido, el hermano mayor cuestionó si era realmente así como se sentía Raik. Raik le dio la espalda, recordando que Dila fue la primera en cruzar esa línea. Sería mejor para ella misma si continuara encerrada en el anexo. Valerian, a pesar de estar irritado con su hermano, no logró convencerlo. Al día siguiente, mientras los pájaros cantaban, Dila irrumpió en la habitación de Derek. Él, que estaba leyendo, preguntó qué quería tan temprano. Dila lanzó un pergamino sobre el libro, advirtiendo, si pierdo este duelo, serás despedido. Abriendo el pergamino, reveló que ya sabía la noticia. Su hermano Hike ya es un mago de una estrella. Entonces, te será difícil vencer. Al ver que Derek ni siquiera cambiaba de expresión, Dila le gritó, «Serás despedido si esto sucede». Derek no se preocupó. Era un mercenario, hacía solo el trabajo para el cual fue contratado. Y recibía por eso todo el dinero que ya había recibido, era más que suficiente. Al oírlo, ella no pudo creer que hablara en serio. Una semana pasó rápidamente. Toda la familia, además de varios empleados, se dirigió a una arena. El gran duque lideraba la caminata, seguido por su esposa, el mayordomo jefe y varios otros. Derek ya los esperaba, sentado en un asiento común. Cerca de allí, se levantó y saludó al gran duque, quien se dio cuenta de que no había ni un ápice de nerviosismo en la expresión del joven profesor mientras se dirigía a su asiento noble. El gran duque pensó para sí mismo, es exactamente como pensé. Para mantener la calma en tal situación, él no es alguien que deba ser descartado. Heike, con la capa ondeando al viento, se acercó a la arena con orgullo. Pretendía destruir completamente a su hermana. Internamente, juró mientras subía a la arena,
te haré arrepentirte profundamente. La joven con una capucha roja también llegó a la arena. Ella recordaba la conversación que tuvo con Derrick hace una semana, cuando le preguntó, ¿de verdad no te importa siempre que te paguen? Derrick se levantó, respondiendo a su manera, tu crecimiento mágico ya está en marcha. No puedes usar magia de una estrella de inmediato, pero no tardará mucho, porque naciste con la sangre de los dobles. Confundida, ella preguntó por qué decía tales cosas. Él le recordó algo que había dicho antes. La Escuela de la Naturaleza Salvaje es una escuela que se centra en el Coloqueon, autoestudio, en lugar de transmitir conocimientos. Lágrimas caían por el rostro de Diela, acompañadas por una expresión de desesperación. ¿Por qué estás diciendo este tipo de cosas ahora? Derek se quedó en silencio y esperó a que la joven hablara. Con apego en la voz, Diela declaró, sé que no soy una gran estudiante, pero aún así quiero seguir aprendiendo magia contigo. No quiero a nadie más como mi profesor. Después de un minuto de silencio, Derek ajustó los guantes y la avisó con anticipación. No sé la etiqueta o las reglas para las luchas mágicas. Nobles, nunca he participado en uno, pero puedo enseñarte a ganar en una lucha. ¿Quieres ganar? Ella recordaba cada maldición y burla lanzada sobre ella durante todos esos años. Risas y sonrisas falsas que ocultaban malicia y desprecio. Todo eso la hizo responder con confianza y deseo de superación. Sí, hazme ganar. Ella no había subido a la arena como hermana menor de Hade, mucho menos como la hija más joven de la Casa del Plain. Había entrado a la arena únicamente como estudiante de Derek y como maga. En la arena había un gran mástil ondeando con la bandera de la Casa del Plain, un águila volando frente a un escudo azul. Ella y Hade se miraron en la arena. El mayordomo principal, entonces, aclaró la garganta, llamando la atención de todos e informando las reglas. Aplicaremos las reglas de entrenamiento de los magos de alto nivel del Salón Ebelstein-Kelbrain. El lado que active primero el círculo mágico protector del general Pelón será declarado perdedor. Con esto dicho, inició el B900Z, duelo entre los hermanos. El círculo mágico protector del general Pelón era un accesorio que se activaba inmediatamente antes de que el usuario sufriera daño grave, anulando el hechizo del oponente. Eric logró entender cómo luchaban los nobles. Usaban accesorios caros solo para entrenar. Debe ser bueno ser tan rico. Puedes básicamente desperdiciar dinero, pensó internamente. La duración del duelo sería de 10 minutos, por lo que imaginó que Riley planeaba terminar la pelea antes de eso, ya que el chico inmediatamente comenzó a conjurar un encantamiento, levantando una de las manos que reunía mana de color verde. El viento hacía que la capucha roja de Diela se agitara mientras ella esperaba con el poder reunido en la mano. Heidi se disculpó internamente. Lo siento, pero necesito que regreses al anexo. El encantamiento dio origen a un corte de viento que voló en dirección a Diela. La joven se quedó quieta, como si esperara el ataque. En el último segundo, corrió, esquivando. Heidi gritó, ¡Raney! Los dientes. Irritada como la estaba, lanzó un nuevo ataque idéntico al anterior. Esta vez, desde el lateral, Derek observaba la batalla. Heidi podía manejar la magia de una estrella fácilmente, pero parecía ser una completa principiante cuando se trataba de combate real, ya que estaba forzando la trayectoria de los ataques para dar en el blanco. Así, gastaría mucha mana. El golpe de corte de energía fue bloqueado por una sólida pared de hielo que ella había conjurado para protegerse. Raig, frunciendo el ceño, vio que la hermana Seeker estaba usando magia de una estrella, solo manifestando poder mágico para mostrar que no podría ganar únicamente con eso. Raig levantó la mano una vez más y hizo surgir 3 fuentes de energía. Había decidido aplastar a su hermana con el máximo poder de fuego. Ella, detrás de la pared de hielo, esperaba los ataques. Recordó el entrenamiento por el que había pasado la semana anterior. Derek le había dicho que recordara algo. Los mercenarios luchan de manera diferente a los nobles. No trataban la justicia como una virtud. Su único enfoque era la victoria. Como eso era muy diferente del típico combate entre nobles, podría ser criticada si seguía tales métodos, pero aún así podría crear un camino para ganar. Explicándole todo a la joven, Derek le había preguntado con su típico rostro serio, ¿realmente aceptas esto? La joven, que no quería perderlo, respondió con todo su corazón, claro que quiero. Ahora portaba la misma determinación. Su mirada se dirigió a las magias conjuradas por Hike. Tan pronto como se acercaron, comenzó a moverse entre los mercenarios. Había personas que siempre ganaban, incluso cuando había diferencia de fuerza. Estas personas generalmente no duelaban, luchaban. Hike usó todo lo que tenía contra su hermana, controlando las espadas de viento para intentar golpearla. Sin embargo, ella lograba controlar el campo de batalla con sus movimientos, haciendo que el terreno y los alrededores fueran favorables a ella. Utilizando todos los métodos
Disponibles para buscar la victoria, un ataque de viento vino de frente. Ella rápidamente levantó una pared de maná, bloqueándolo con dificultad. Sin embargo, ese era el movimiento que Haig esperaba. Ella miró hacia atrás apresuradamente al escuchar el aire cortándose. Una hoja de viento cayó en su dirección, y la explosión creó una gran cortina de polvo que cubrió toda la arena. La expresión de Derek no cambió, pero la madre de la joven estaba eufórica. Ella, Miriela, corrió hasta el barandal del palco, gritando al mayordomo Elon: «¿Qué estás haciendo? ¡Detén el duelo ahora! Diela está herida». El gran duque, con calma, ordenó a su esposa que se sentara. «No, aún no ha terminado». Ella no podía creer lo que oía. «¿También lo viste? Diela fue claramente golpeada por ese ataque». El gran duque, experimentado en duelos, corrigió: «Equivocado, el círculo mágico de pelo no se activó. No fue golpeada». La mirada del duque se dirigió a Derek. El joven Seeker había parpadeado como si ya esperara tal crecimiento por parte de Diela. Haig caminó por la arena con una expresión confusa. Definitivamente debería haber sido golpeada, y por eso no entendía por qué el círculo mágico protector no se había activado. Fue entonces cuando vio un agujero en el suelo de madera de la arena. Diela se había escondido bajo la estructura. De repente, las tablas comenzaron a ser presionadas de abajo hacia arriba. Un espino de hielo destruyó el suelo debajo de Raik. Atacando, retrocedió rápidamente. Sin entender qué estaba sucediendo, miró apresuradamente al mayordomo, ya que, según las reglas del salón, Kelbrain, salir de la plataforma contaba como derrota. El mayordomo hizo gestos para que continuaran. Raik entonces entendió. Estar debajo de la plataforma no se consideraba estar fuera de ella. No había regla que cubriera esa falla, pues los nobles nunca usarían una táctica como esa. Mientras Raik pensaba, un nuevo ataque se presentó, destruyendo la madera bajo sus pies. Continuó, retrocediendo mientras espinos de hielo aparecían sucesivamente. Haig no podía ver dónde estaba su hermana. Lanzar un ataque contra ella sería difícil. Por otro lado, todo lo que necesitaba hacer era darle un único golpe en un duelo que no llevaba la delicadeza de los nobles. Haig la maldijo por utilizar tácticas estáticas. Terminó mirando uno de los agujeros. Sus ojos se encontraron con los de su hermana, que lo miraba de forma aguda, portando un instinto de batalla feroz. Haig reconoció esa mirada. Esa mirada inusualmente tranquila que Diela poseía era la misma que tenía Derek cuando Valerian lo agarró por el cuello de la camisa. Raik finalmente entendió lo que estaba pasando. Diela jamás podría planear una batalla como esa sola. Eso significaba que Derek estaba involucrado. Raik desabotonó la capa y la arrojó lejos, tomando su decisión. «Está bien, déjame jugar con esos esquemas idiotas». Al ver que su hija había ido debajo de la arena, Miriela se levantó una vez más. Era el gran duque quien escuchaba sus quejas. «¿Qué estás haciendo, querido? Detén la pelea inmediatamente». El gran duque, sin embargo, aseguraba que ninguna regla había sido quebrantada. Solo podían seguir mirando. El propio gran duque quería ver hasta dónde llegaría Diela, interesado en su crecimiento, y ella miraba el piso de la arena con una expresión seria. Desde allí, podía ver el flujo de mana. Al otro lado, Heike comenzó un nuevo encantamiento, pero antes de que lo terminara, un pilar de hielo lo atacó por debajo. Se retiró, irritado, entendiendo lo que su hermana estaba haciendo. Si permitía que Diela continuara interrumpiéndolo, jamás ganaría. Haide miró a su alrededor y terminó viendo el gran mástil que sostenía la bandera de la familia. De repente se dio cuenta de que el flujo de mana había dejado de moverse, señal de que Haig estaba planeando algo. La joven decidió esperar. Tan pronto como Haig comenzara la próxima conjuración, ella lo atacaría. El mayordomo miró hacia arriba y vio a Haig subir en el gran mástil. Estaba seguro de que, donde estaba, Diela no podría reaccionar al flujo de mana de él para conjurar hechizos desde allí. Sin embargo, sería imposible. Raik pensó en una manera de atacarlo. Conjuró un hechizo simple. Destruiré toda la plataforma sin usar encantamientos. La simple flecha de maná que Haig lanzó alcanzó la base del poste en el que él había subido. Derek, atónito, no esperaba tales acciones por parte de Haig. El poste de madera, tras ser golpeado, fue cortado y cayó en dirección a la arena. Haig, que estaba encima del poste, controló su propio peso para caer exactamente donde quería. Con la caída del gran poste, una vez más una cortina de polvo y escombros cubrió la arena. Miriela gritó el nombre de su hijo, preocupada por él. Haid había caído donde quería, en uno de los agujeros creados por Diela. Al abrir los ojos y mirar en medio del polvo, vio la silueta de su hermana huyendo. Haid apuntó la mano hacia ella, conjurando maná una vez más. La flecha de maná voló en dirección a la joven, que, al percibirla, se dio la vuelta apresuradamente utilizando una manifestación de maná para alterar
levemente su trayectoria. La flecha pasó al lado de Diela, alcanzando su cabello dorado. Probando a ambos en el subsuelo de la arena, Haig confiaba en que tendría ventaja contra su hermana. Solo una flecha de maná sería suficiente para derrotarla. Mientras pensaba en usar la magia nuevamente, Diela lo atacó con una patada en el pecho. Era evidente la diferencia en la mirada de ambos. La joven cargaba el instinto de ganar, mientras Haig llevaba el peso de enfrentarse a tal determinación. Haig cayó de rodillas al suelo, poniendo la mano en el pecho. Diela se agachó, tomó arena del suelo y la arrojó contra los ojos de su hermano. Haig no esperaba tal truco sucio y terminó permitiendo que Diela huyera, pasando por uno de los agujeros para volver a la arena. Ya sea pateando o lanzando arena, Raig veía a su hermana usar todo lo que podía, incluso si ya no poseía mucho maná. Así, la hermana estaba haciendo todo lo que podía para ganar, aunque pareciera imposible. Haig decidió darle lo que quería. Ese duelo había sido realizado para probar el valor de la propia Diela. En retorno, él, de manera casi contradictoria, decidió dar lo mejor de sí como hermano. Haide subió a la arena por uno de los huecos y ella lo estaba esperando. La joven se puso la mano en la herida en la cabeza, que ya manchaba la parte de su rostro de rojo como tinta. El rojo goteaba, cayendo al suelo. Ella recordó una lección dada por Derek. Piensa en eso como pinceladas en una pintura. La mana es tu tinta y la conjuración es tu pincel. Recoge la tinta flotante con tu pincel para crear una imagen completa. Eso es magia. Al escuchar y ver la demostración del profesor aquella noche, los ojos de Diela brillaron sin que ella se diera cuenta. Él dibujaba en el espacio y la mana parecía alcanzar las estrellas. Diela cerró los ojos, imaginando que el dolor era su mana y los hechizos eran sus pinceles. La mana fue dirigida a las puntas de sus dedos, que ella usaba para sentir la magia y pintar un dibujo. Los ojos de Diela se abrieron y, en ese instante, ella conjuró magia. Una lanza del tamaño de la propia joven se formó a su lado. Siendo el más cercano a la arena, el mayordomo se sorprendió, y ella incluso tartamudeó al ver lo que su hija demostraba. «Oye, querido, ella está usando magia de una estrella». Heidi tragó saliva al ver, pues la hermana realmente había logrado crear una lanza de hielo. La joven movió la lanza con la mana que rodeaba su mano. De la misma manera, Raig se preparó para un enfrentamiento frontal. Para él, la magia de Diela no cambiaba nada. Todavía, estaba varios pasos por delante, incluso con ella usando magia de una estrella. Hige creó varias flechas de mana, preparándose para atacar con superioridad numérica. El plan era simple: alcanzar a la hermana antes de que ella lo alcanzara y así ganar. Diela movió la mano y la lanza de hielo se movió. Las flechas que Heidi conjuró también volaron, y así todos los ataques se encontraron en el centro de la arena. El enfrentamiento entre dos hechizos de una estrella causó una gran explosión de luz, engullendo toda la arena. Preocupada, Miriela gritó por su hija. En la arena se había formado una barrera mágica alrededor de una de las participantes. Aquel que había sido protegido al ser golpeado y que había perdido la batalla estaba decidido. Ambos lados respiraban pesadamente y el resultado se había definido un año atrás. Mientras todo parecía tranquilo en la mansión, hasta el punto en que los pájaros vivían plácidamente en los árboles, el gran duque ya caminaba rodeado de innumerables deberes. El mayordomo lo acompañaba, entregando informes y noticias. Caminando por un pasillo, el gran duque se detuvo frente a una habitación, la habitación de Diela, y la vio sentada en una silla con los pies juntos y una mirada melancólica. Todos podrían no entenderla, pero el gran duque tenía alguna visión de lo que ocurría en el corazón de su hija. Ahora, un año después, en el enfrentamiento entre Diela y Haig, la joven vio la barrera de protección levantarse ante ella. A su alrededor, la lanza mágica que Diela lanzó no alcanzó a Haig, cayendo a su lado. Derek, que estaba observando la batalla con cierta expectativa, terminó mirando hacia abajo, aceptando el resultado. Diela había perdido. Su llanto de tristeza resonó en toda la arena. El gran duque no se movió, solo continuó mirando la arena. Miriela corrió hacia él, quejándose irritadamente. «Querido, ¿qué es esto? Algo tan sucio y vulgar es lo que consideras un combate mágico. No puedes estar hablando en serio». Él simplemente la ignoró, observando a la hija derrotada entre lágrimas. El gran duque recordó el pasado, cuando él, Raymond Oswald, se presentó para servir en la guerra. El lord y líder de la brigada ante él lo aceptó,
revelando que había escuchado mucho sobre Raymond a través de su padre. El comandante percibía que los ojos de Raymond eran exactamente como los de su padre, cargados de ambición. Ahora el gran duque miraba a su hija, a la expresión que ella llevaba, y la alabó internamente. La mirada en sus ojos había mejorado mucho. De ella, varias sirvientas corrieron hacia la arena, preocupadas por Diela. La rodearon, queriendo llevarla a recibir tratamiento. Sin embargo, las apartó. Ella caminó hacia su hermano, que no supo cómo hablar con ella. Hake desvió la mirada, felicitándola por su desempeño. Ella asintió levemente y se fue irritada, mientras las empleadas la seguían. Querían llevarla de vuelta a casa. Sin embargo, primero fue hacia Derek. El protagonista se quedó en silencio, esperando que ella hablara primero. Ella bajó la cabeza, tratando de contener las lágrimas, pero no pudo, y éstas volvieron a correr. Estando perdida, se disculpó con Derek entre lágrimas. Él pudo ver la expresión que ella llevaba, se levantó y la tranquilizó. Está bien, perder. Usa esta frustración para alcanzar lugares más altos y volverte más fuerte. Escuchar el consejo de Derek en ese momento hizo que Diela no pudiera contener las lágrimas una vez más. Su llanto resonó por toda la arena. Las empleadas se acercaron, pero no sabían qué hacer. Miriela corrió apresuradamente hacia su hija y se arrodilló para secar sus lágrimas. Oh, mi Diela, no puedo creer lo que has pasado. Has pasado por momentos tan difíciles durante todo este tiempo, mi bebé. Mirela abrazó a su hija, tranquilizándola. Está bien. Ve a descansar y recibe primero las curaciones. Diela la sintió y siguió con las empleadas. Miriela observó con pesar en la mirada, a punto de llorar. Después de eso, miró a Derek y corrió en dirección a él. El joven sintió la cercanía de la mujer, que comenzó a gritar descontroladamente. ¡Eres un desgraciado! ¡Vulgar! ¿Acaso entiendes lo que hiciste? ¿Y qué? Si le enseñaste magia de una estrella, ¿crees que eso te impresiona? Derek recibió una bofetada en la cara, sin cambiar su expresión ni responder. Miriela lo agarró del cuello de la camisa, continuando a gritar irritablemente. No enseñaste nada más que trucos baratos y manchaste la inmundicia en un lirio noble. Hiciste que la hija del príncipe haga algo sucio, vulgar y obsceno. Ella le dio otra bofetada en la cara a Derek, esta vez del otro lado. No escuchar una respuesta parecía enfurecerla aún más, pues su voz se volvía cada vez más alta. Existe un mundo que ustedes, basura insignificante, ni siquiera saben que existe, un valor que vale la pena proteger. Todos deberían tener un poco de dignidad. Miriela vio acercarse a su marido y rápidamente le preguntó, «Tú también viste esto, ¿verdad? Eso ni siquiera era un duelo mágico. Él estaba enseñando cosas horribles a...» «¡Diela!». Un sonido de bofetada resonó una vez más. Sin embargo, esta vez, provenía de la cara de Miriela, devolviendo lo que había hecho al joven. Raymond ya cuestionó. ¿No te das cuenta de quién es el que realmente se está comportando de manera vulgar en este lugar en este momento? Miriela no entendía por qué recibió una bofetada, cuando para ella Derek era solo un mero plebeyo. El gran duque la miró, advirtiendo. Sí, un plebeyo inútil, pero él es el maestro de nuestra hija. ¿Qué padres tratan al maestro de la hija de esta forma? Mientras Derek mantenía la cabeza baja, Osvaldo se acercó pidiendo, por favor, perdona. Todos tienen sus propias formas de amar a sus hijos. Tras un breve silencio, Derek puso las manos atrás asintiendo. No, está todo bien. Al ver al joven asentir, el gran duque lo invitó. Entonces tenemos algo que discutir en privado. Ven a la sala de audiencias. Miriela fue dejada atrás con su furia e irritación. Al llegar a la oficina, el gran duque se sentó, tomó una pluma y tinta y comenzó a escribir mientras conversaba con Derek. Has criado a Diela espléndidamente. Como maestro de esta propiedad, debo conceder una recompensa apropiada. Pensó en otorgar la más alta recompensa permitida a un plebeyo. ¿Quieres una magia de 3 estrellas? Derek vio que había acertado exactamente en lo que necesitaba. El gran duque parecía conocerlo precisamente, incluso más que él mismo. La oferta que Raymond hacía era irrevocable. Él era un mago de 5 estrellas. El gran duque de la nación hacía justicia a su título cuando surgía una oportunidad. Debía ser aprovechada. Derek respondió sin pensarlo 2 veces. Sí, quiero. Antes de llegar a tal punto, la conversación entre los dos había durado un tiempo. Raymond, comentando, dijo que aunque Derek había enseñado magia de una estrella a Adiela, ese nivel de logro no era suficiente en la alta sociedad de Everstein.
Según Derek, había muchas personas en pareja que podrían guiar a Adiela ahora que ella había encontrado el sentimiento de lo que era usar magia. Podría crecer rápidamente. Raymond, sin embargo, lo contradijo. Mi hija no necesita un instructor, necesita un maestro. El gran duque colocó la pluma a un lado, unió las manos y continuó. Tú, como plebeyo, estás alimentando una ambición tan grande que ni siquiera tienes permiso para soñar con ello. ¿Sabes cuán insultante debe sonar esto para esos altos nobles, verdad? Estoy dispuesto a ignorarlo solo porque eres tú. El gran duque, hasta entonces, no había hablado mucho con Derek, y aún así, sabía que el joven buscaba ir más allá de las 3 estrellas, tal vez alcanzar la 4ª o más allá. Eso hacía a aquel hombre aún más aterrador. El gran duque volvió a escribir mientras hablaba. Pero si realmente has abrazado esta intención, no puedes permanecer en un lugar como este por mucho tiempo. Haciendo una breve pausa, preguntó: «Ya estás preparado para partir, ¿verdad?». El protagonista asintió afirmativamente. El gran duque afirmó no ignorar la ambición de Derek, pero aún así quería que enseñara a Adiela por un tiempo más. Pensando en el reino más alto permitido para que un plebeyo alcanzara, preguntó: «¿Quieres una magia de 3 estrellas?». Fue así como Derek, sin dudar, aceptó. Algún tiempo después, el protagonista se encontró caminando por una vasta biblioteca. Miró cada uno de los estantes hasta que eligió un libro de cubierta roja. Pasó las páginas del libro por un tiempo y lo que leyó lo impresionó. Hay muchas personas que pasan toda la vida intentando obtener al menos un único libro de hechizos de 2 estrellas. Sin embargo, había estanterías repletas de libros de 3 estrellas. Por lo tanto, había motivos más que suficientes para quedarse más tiempo en esa propiedad. Derek imaginó que si Peline descubriera lo que él estaba pensando, ella causaría un revuelo. Peline, solo por tener su nombre en la mente de Derek, sintió una picazón en el oído. Más tarde, ese día, ella se presentó con orgullo. «Soy una maga de 1 estrella». Ahora, el protagonista no la elogió por eso. «Bueno, puede que solo hayas utilizado magia de 1 estrella, pero creo que eso te convierte en una maga de ese nivel». No podía creer que él no estaba tan emocionado como ella y dijo: «¿Solo eso? Tu aprendiz ha logrado un progreso, pero tú no estás feliz». Sin embargo, como esa no era una hazaña de él, Derek no pensaba que necesitaba celebrar. La joven sentía que no era fácil lidiar con ese profesor y se alejó. Ya habían pasado algunos días y Derek, incluso leyendo un libro, se dio cuenta de que había logrado recuperarse un poco. Parecía que continuaría llorando como un bebé hasta que sus ojos cayeran. Ese día, se sintió avergonzada y se sentó apresuradamente, dando una excusa. «No estaba llorando, estaba limpiando la suciedad de mis ojos». Haciendo un puchero, desvió la mirada quejándose. «Papá debería haberme dicho antes. Pensé que te iban a despedir». Cerrando el libro, Derek asumió la postura de profesor. «Muy bien, entonces, debemos comenzar la clase. Has crecido rápidamente, así que aprenderás otras magias de 1 estrella pronto también». Sintió que eso era un elogio, y rápidamente se inclinó hacia Derek pidiendo que repitiera. Derek lo hizo, pero de otra manera. «Tu crecimiento ha sido rápido. Es inusual poder usar magia de 1 estrella no mucho tiempo después de la manifestación mágica». Y ella se sintió aún más orgullosa de su logro y preguntó curiosa: «¿Por dónde vamos a empezar? Flechas mágicas parecen convenientes porque pueden ser conjuradas sin un encantamiento. ¿O vamos a utilizar la espada de viento que usó Reg?». Eso también parecía fuerte. Ella recordó la lanza de hielo que conjuró. Era tan bonita que pensó en practicarla aún más. Derek definió cómo sería el entrenamiento de Diela. «Vas a practicar manifestación mágica», dijo. Confundida, la joven preguntó por qué no iban a aprender hechizos de 1 estrella. El joven profesor reveló que había 3 razones principales, pero al final, lo básico era lo que más importaba. Cuando Derek pensó en empezar a explicar, se dio cuenta del cambio de expresión en Diela. Antes tan alegre, ahora se había vuelto deprimida, haciendo pucheros. Aceptó, aunque protestando de manera contenida. «Si tú lo dices, entonces así será. Estuve tan emocionada en vano pensando que estábamos aprendiendo hechizos de 1 estrella». Ella terminó mirando a Derek y se dio cuenta de que el profesor la estaba observando. Rápidamente ella preguntó: «¿Hay algo en mi cara?». Derek simplemente afirmó que se sorprendió de que ella no hiciera un gran berrinche al escucharlo. Ella desvió la mirada, cruzando los brazos con firmeza. «Pero respeto tus palabras desde el principio». Sus palabras eran sorprendentes. Derek tuvo que recordarle que en el primer día que se conocieron, ella le arrojó agua sucia sobre la cabeza. No solo una, sino 2 veces. Desviando la mirada mientras sudaba frío, la Lady del Plano preguntó curiosa si él aún recordaba ese día, escuchando que era difícil de olvidar. Diela se rió a carcajadas, tratando de cambiar de tema. «El clima está tan bueno. Ja, 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 ja.
¡Manifestación mágica! ¡Esto es divertido! ¡Vamos a practicar ya! Al ver la actitud diferente de Diela, Derek terminó sonriendo levemente. Cuando llegó la noche, Diela se acostó en el suelo de hierba, exhalando en agotamiento. Mientras ella descansaba, el protagonista reveló haber oído que ella estaría ocupada pronto. Sentados uno al lado del otro, Diela habló sobre el tema. Ella aún no entendía, pero le dijeron que la semana siguiente comenzaría a tener clases de etiqueta y también clases de educación general. Como había preocupación en la mirada de la chica, Derek preguntó si tales clases no eran algo bueno. Ya aprendiste magia de una estrella, ahora recibirás la verdadera educación de los nobles. Ella, sin embargo, ya sabía y recitaba de memoria: etiqueta noble básica, lenguas extranjeras, geografía, historia, botánica, piano, costura. No entiendo por qué. Tengo que aprender estas cosas. ¿Cómo soportó todo esto Iselin? Derek miró hacia el horizonte y respondió: la joven es por eso que se le llama Flor de Duplín, y por eso está en el centro de la alta sociedad de Ebelstein. Ella expresaba su deseo de solo aprender magia. El R, que a su lado la alentaba, dijo: entonces, así hágalo. Su gracia me contrató, así que tenemos bastante margen de maniobra. De ella, sin embargo, no sabía cuánto tiempo libre tendrían. Confundido, el protagonista preguntó si todavía había alguien que lo expulsara. A estas alturas, pensar que estaba confiado hizo que Della sonriera levemente. Por supuesto que sí. Mi padre puede reconocerlo, pero mi madre no es del tipo que deja pasar las cosas sin entender. Él preguntó por qué la madame quería expulsarlo. Por lo que sabía de Della, creía que probablemente estaba preocupada de que, si aprendía con Derek, se alejaría de la dignidad noble y acabaría convirtiéndose en una mercenaria. Solo ver el duelo que tuvo contra Raik ya demostraba una postura lejana a la que los nobles debían tener. Derek se quedó en silencio un momento y analizó los motivos por los cuales Mariela podría querer expulsarlo. Parece que no hay ningún motivo especial, reveló. Lady Della, silenciar a la madame no es tan difícil como piensas. Solo necesitas remover su pretexto. Al día siguiente, Mariela caminó por los pasillos con una mirada preocupada. Aún recordaba a Derek. Su visión distorsionada de él la hacía verlo como un loco que estaba engañando a su hija. Preocupada, se dirigió al anexo donde vivía Della para entender lo que tal profesor estaba enseñando. Tan pronto como llegó al anexo, Mariela encontró a Diela, quien se sorprendió al ver a su madre. Solo al ver a su querida hija, Mariela sintió como si estuviera rodeada de dulces rosas. Aunque hablaban de su hija a sus espaldas, amaba la manera en que Diela corría a abrazarla. La madame abrió los brazos esperando a Diela, pero el abrazo no llegó. Diela se había inclinado levemente, sosteniendo el vestido con las puntas de los dedos, y saludó a Mariela con elegancia. ¿Has descansado bien anoche, madre? Mariela se quedó boquiabierta por la sorpresa. La hija la miraba con una mirada delicada, así como su propia voz. No pude salir del anexo mientras cuidaba de mis heridas. Lamento haber perdido la oportunidad de hablar correctamente. Hay tantas cosas que quiero discutir contigo, pero lamentablemente tengo clase de piano esta mañana. Mariela enderezó la columna, se aclaró la garganta y afirmó que comprendía. Diela se inclinó levemente una vez más, despidiéndose, ya que la clase de educación general iba a comenzar. Antes de que la hija siguiera sola, Mariela preguntó, con dudas: Diela, ¿clases de etiqueta? Aún no has empezado, ¿verdad? Comienzan la semana que viene, ¿no? Diela asintió y respondió recordando las acciones de Iselin. Sí, madre. Gracias por tu consideración. Estoy muy ansiosa por ellas. Mariela no pudo retener a su hija y la dejó ir para que no se retrasara. Mientras caminaba, Diela pasó junto a una empleada que, inesperadamente, dejó caer algo. Diela sonrió a la empleada, mostrando preocupación. ¡Oh, cielos! No te has lastimado, ¿verdad? Por favor, no te esfuerces demasiado. La empleada pensó que estaba alucinando, y sin entender lo que estaba ocurriendo, solo asintió a las palabras de su lady. Tanto ella como la madre de Diela observaron a la joven marcharse tras semejante demostración de cambio. En un distrito noble de Eberstein, donde estatuas de piedra y mármol adornaban la vista, una conversación se estaba llevando a cabo. La joven que tomaba el té de la tarde con Iselin mostró su preocupación por lo que había ocurrido la última vez en el Salón Rosa. En ese encuentro, Iselin parecía abatida. Iselin se llevó la mano a la boca en sorpresa, pues no esperaba haber dejado a nadie preocupado, pero ahora todo se había resuelto y se sentía mejor. El ente Alfiane Belmiart, la segunda hija de la casa Belmiart, una joven de cabello rojo recogido en una cola de caballo ondulada, mostró alivio al escuchar a su amiga. Había un rumor de que habías dejado el distrito noble para encontrarte con alguien.
Me preocupé. Aiselin sonrió en sintonía con su amiga. Gracias por tu preocupación, Lady Elente. La verdad es que mi hermana menor necesitaba un profesor de magia. Estuve ocupada buscando uno internamente. Elente trató de imaginar qué tipo de persona habría ido a encontrar a Aiselin. ¿Qué tan increíble debería ser un profesor para que la Lady del Plano fuera a buscarlo personalmente? Denise Linieri Beltos, la segunda hija de su familia, una joven delicada de cabello plateado y ojos azules como el cielo, preguntó curiosa sobre la hermana menor de Aiselin. Aiselin comentó que se había encontrado con su hermana, a quien no veía desde hacía tanto tiempo que casi no la reconoció. Hablaba con felicidad mientras sus amigas la observaban. Hasta manifestó magia de una estrella, y su comportamiento fue tan ordenado y compuesto que me hizo sentir que yo también necesitaba esforzarme más. Denise se sintió confundida al escuchar a Aiselin hablar tanto sobre Diela, ya que la Casa del Plano intentaba esconder a la joven. La estudiosa comentó: «Parece que has encontrado un buen profesor de magia». Aiselin asintió. «Sí, no tiene estatus, pero debe ser excepcionalmente capaz. Realmente valió la pena ir hasta el cuerpo de mercenarios de Beldum para encontrarlo personalmente». Denise y Elente no podían creer que habían oído la palabra mercenario. Pensándolo bien, Elente recordó que habían contratado a un cocinero que había huido de la mansión del Plano, alguien que temía a Diela. Ella nunca imaginó que existiría un profesor que no solo reformaría su infame y rudo comportamiento, sino que incluso la transformaría en una maga de una estrella en tan poco tiempo. Elente sonrió levemente y, con curiosidad, preguntó si podría saber el nombre de ese profesor de magia. Y Celine no esperaba la pregunta, así que Elente explicó: «Si él es el profesor de Lady D, se volverá aún más famoso en el futuro, ¿no? Me gustaría saber al menos su nombre por adelantado». Y Celine reveló, sin pensar mucho: «Ah, su nombre es Derek». Al mismo tiempo, también hablaba sobre Derek con su madre, revelando que le estaba dando clases de etiqueta, algo que parecía bastante difícil de aprender sola. Madame no podía convencer a su hija de abandonar al profesor. Se limitó a elogiar lo admirable que estaba haciendo. Ella alabó al profesor. «El crédito no debería ser tanto para mí, sino para Derek, que me enseñó». Confusa, la madre preguntó qué le resultaba difícil estudiar sola. La respuesta vino con una sonrisa. «La mayoría de las cosas son difíciles. Solo puedo hacer todo esto gracias a Derek». Mariela tuvo que forzar una sonrisa, pero ya estaba cansada de escuchar el nombre de Derek. Tan pronto como salió de la habitación de su hija, dejó salir sus garras, maldiciendo a ese maldito Derek. ¿Cuántas veces tendré que escuchar su nombre? A pesar de no saber lo que Derek había hecho, la hija Mariela creía que lo descubriría. Madame preguntó a los empleados sobre Diela. Primero, una sirvienta. Sonrió al responder: «Lady Diela, ha sido tan amable con los sirvientes últimamente. Se ha vuelto tan amable». Un empleado que cortaba las hojas de los árboles en el jardín compartía una opinión similar. «Lady Diela parece estar de muy buen humor últimamente. Ha cambiado tanto en solo unas semanas». Incluso el mayordomo principal pensaba positivamente: es realmente sorprendente, porque este es el tipo de comportamiento que solo he visto en Lady Aislinn. Tal vez finalmente esté intentando renacer como una verdadera dama». Es posible sentir la noble dignidad de la dama, y ahora escucha a todos elogiar a su hija. Gracias a Derek, Mariela se enfureció, ya que no podía encontrar una manera de expulsarlo esa noche. Mientras Derek estudiaba en el bosque, canalizó el mana en su cuerpo, haciéndolo fluir en concordancia con la habilidad de 3 estrellas. Después de un entrenamiento extenuante, se sentó en la hierba para descansar, pero pronto escuchó pasos. Raik se acercó y preguntó si, por casualidad, estaba interrumpiéndolo. Calmándolo, Derek le preguntó qué quería. Al sentarse a su lado, el joven reveló que quería hablar sobre su hermana. Sin embargo, antes de preguntar, vio el libro en manos de Derek y preguntó, sorprendido: ¿Es ese un libro de magia de 3 estrellas? Sin pensarlo mucho, Derek reveló que era un regalo del Gran Duque, lo que sorprendió aún más al joven. Derek confirmó la autenticidad del libro, aunque aún le resultaba difícil. No había mal en estudiar con anticipación. Raik recordó a su padre, quien había advertido que Derek era el verdadero mago. Desviándose del tema, se mostró impresionado. Derek fue directo al grano, preguntando qué quería hablar sobre Lady D. Al recordar el tema, Raik reveló que era algo complicado. Desviando la mirada, preguntó si Derek sabía lo que les gustaba a las chicas. El protagonista observó al joven, quien avergonzadamente preguntó: si bordara una muñeca parecida a ella, ¿le gustaría? Derek recordó la muñeca bordada por Valerian,
algo que más parecía un espantapájaros, y rápidamente lo corrigió. Absolutamente no. Dándose cuenta de que tenía razón al no coser la muñeca, Raik cerró el tema, se levantó primero y preguntó si debían regresar, ya que Derek parecía haber terminado el entrenamiento. Riley avanzó y, en medio de la caminata, se detuvo para agradecer. De todos modos, estoy agradecido contigo. El ambiente en casa ha estado bien últimamente. Incluso Valerian se ha concentrado en administrar el territorio, y el padre no lo demuestra, pero parece satisfecho. El protagonista se sintió curioso, ya que no era fácil leer los sentimientos del gran duque. Entonces, se rió a carcajadas, diciendo que todos estarían de acuerdo con eso. Mirando hacia las nubes y las estrellas distantes, comentó: creo que también debo aceptar lo que necesito aceptar. Las personas pueden cambiar, especialmente los niños a esta edad. No sé si simplemente no me di cuenta antes o si estaba evitando, pero dado que Diela ha cambiado, creo que yo también debería cambiar. Raik creyó en Derek como el motivo de tal cambio y le agradeció. El protagonista permaneció en silencio, asintiendo con la cabeza, volviendo a caminar. Raik comentó que la magia de Diela parecía diferente, casi como pintar un cuadro. Derek reconoció el instinto de los del Plain corriendo por las venas de Raik. Al final, esa casa siempre producía genios. No era fácil notar diferencias sutiles entre magias. Comentó sobre lo que enseñaba a Diela. La ley de Diela utiliza la operación de mana de la Escuela de la Naturaleza Salvaje. Al escuchar sobre tal escuela, Hike reveló que ya había oído hablar de ella. Derek continuó: la manera en que cada persona utiliza el mana varía mucho. Cuando ella alcance cierto nivel, estudiará sola, sin que yo deba enseñarle. En ese nivel, la interferencia de un profesor puede, de hecho, convertirse en más un obstáculo. Hike entendió. Eventualmente, llegaría el momento en que Diela brillaría por su cuenta. Pasaron rápidamente 2 meses. Una rama de flores ligeramente rojizas estaba sobre la mesa al lado de Diela, quien preguntó confundida a la sirvienta que le arreglaba el cabello: ¿por qué flores? Había una razón para usar flores como adorno. Florecían bellamente y combinaban con su belleza. Diela tomó las flores en sus manos y las olfateó. El perfume es tan bueno. Siento como si la primavera ya hubiera llegado hace varios meses. Reveló a la sirvienta que ya estaba cómoda con las magias de una estrella y comentó cómo se había vuelto más cercana a los sirvientes. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de cuánto había perdido. Todo ese cambio era gracias a Derek. La sirvienta sonrió. Me preguntaba por qué parecías tan feliz. Hoy vas a tener clases de magia. Se sintió sorprendida al escuchar que parecía feliz. La sirvienta tomó la pequeña rama para colocársela en el cabello, pero la joven quería una flor separada para entregársela a Derek cuando lo viera. Esa flor, sin embargo, cayó al suelo minutos después. Cuando escuchó algo que nunca esperó, lágrimas surgieron en sus ojos y preguntó, confundida: ¿qué querías decir con eso? Derek, acompañado por Valerian, repitió: ¿me escuchaste? No hay nada más que necesito enseñarte. Así es como funcionan los principios de las estaciones del año. Así como no hay un invierno eterno, tampoco hay una primavera eterna. Más temprano, Derek se había reunido con el Gran Duque en la oficina de la mansión. Su gracia, seguramente ya lo habrá notado también, pero Lady Iselin pertenece a la Escuela de la Naturaleza Salvaje. Entre aquellos de esa escuela, el rasgo que ella posee es especialmente fuerte. Si me involucro más con ella, acabaré rompiendo sus alas. La voz serena de Derek iba acompañada de su mirada cabizbaja. El gran duque Raymond comprendió lo que el profesor quería decir. No había más motivo para que él continuara en esa mansión. Las comisuras de la boca del líder de los Duplans se curvaron hacia abajo, lejos de mostrar una sonrisa. Levantándose, caminó hacia la ventana, señalando lo que había sucedido en las últimas semanas. Gracias a ti, muchas cosas han cambiado. Por tu culpa, mi hija ha podido crecer, consumido por el deber de cuidar del territorio. El gran duque asumió que no había sido un buen padre, pero ahora se sentía más aliviado. Tras un minuto de silencio, preguntó cuándo se iría el joven. Tras haber oído que Lady Iselin visitaría la mansión antes de regresar a Evelstein, Derek pretendía viajar con ella. El gran duque esperaba que Derek entregara la llave de la biblioteca. El joven avisó que también entregaría los libros que estaba leyendo, así como las llaves, al mayordomo. Raymond lo interrumpió. No es necesario. Entrega las llaves ahora. Derek miró el libro que llevaba consigo, de espaldas a él. El gran duque concluyó la reunión. Si no hay nada más, puedes ir en silencio. Derek se levantó, se inclinó ligeramente y se fue, caminando por el pasillo de la mansión.
Derek terminó encontrándose con Diela, que comenzó con frialdad. Apareciste de la nada y ahora de la misma manera te vas. Mirando a la joven que lo buscaba, el protagonista simplemente afirmó que no había nada que hacer. A pesar de saber que él no lo oiría, Diela quiso preguntar de todos modos. Con ojos de perrito suplicante, preguntó implorando, ¿podrías quedarte? Comprendiendo sus intenciones, Derek se acercó, inclinándose ligeramente para estar a la misma altura. Como siempre hice, volveré a la vida de mercenario. También estudiaré mucha magia y tan pronto como Lady Diela desarrolle más habilidades, irás a Evelstein para tu fiesta de debutante. Diela escuchó la negativa con la mirada cabizbaja y triste. Derek trató de darle esperanzas. Podemos encontrarnos de nuevo. Si mi nivel crece un poco más, podré enseñarte algo nuevo. Diela bufó, quejándose sin poder disentir. Eres irritante. Siempre dices lo correcto, así que no tengo nada que responder. Esa noche, mientras dormía, Diela tuvo pesadillas. Las burlas que le harían, las humillaciones y las risas maliciosas eran lo único que veía. Inútil, vergüenza, sin talento, alguien que nunca debió haber nacido. Tales palabras martillaban el corazón de Diela incluso en sueños. La joven despertó gritando desesperadamente. Sin jadear, se dio cuenta de que solo había sido una pesadilla. Una de las sirvientas abrió la puerta de la habitación apresuradamente, preocupada. «Lady Diela, ¿estás bien? Te escuché gritar. ¿Sucedió algo?» Al ver la llegada de la sirvienta, Diela pensó en algo. ¿Y si creo un pretexto? Quizás vuelva a darle una bofetada como antes, hacer berrinches y causar problemas. Entonces Derek se quedaría aquí por mí, ¿no sería así? Viendo a la joven con la mirada cabizbaja, la sirvienta se acercó, preocupada de que ella estuviera sintiendo algo. Se mordió los labios conteniendo sus sentimientos y respondió a la sirvienta. «No, estoy bien, no te preocupes». Descartó cualquier pensamiento de volver a ser quien era antes. Eso no la haría más valiosa. Cuando llegó mañana, también llegó la carreta de Aiselin. La mansión Aiselin preguntó si estaría bien dejar a Derrick en el distrito comercial, algo que él no pensó que sería un problema. Con una sonrisa, ella recomendó que volviera para despedirse, ya que partirían pronto. Mirando hacia atrás, vio a los hijos de la familia Duplan, además del mayordomo y una sirvienta. Confundido, Velorian preguntó si realmente se iba. Derrick asintió. Era necesario regresar al lugar del que había salido. El hermano del medio, Raik, sabía que Derrick había tenido un tiempo difícil en la mansión Valerian y se ofreció a ayudar en caso de que algo sucediera. Con el apoyo de los dos, Derrick agradeció. Miró por última vez a Diela, que parecía demasiado orgullosa para despedirse. Primero, al haber sido encarada, ella se asustó. ¿Por qué me miras así? Cruzando los brazos, bufó con irritación. ¿Pensaste que iba a rogarte que no te fueras? No me malinterpretes, ya no soy una niña. Con una mirada suave, Derrick fue quien se despidió. Fue un honor poder enseñarte. No puedo declararme orgullosamente tu profesor, pero espero que recuerdes la magia que aprendiste conmigo. Diela, al contrario, intentó esconder sus sentimientos tras una mirada arrogante. Lo siento, pero voy a decir orgullosamente que tú fuiste mi profesor. No podrás vivir tranquilamente a partir de ahora, ¿entendido? Eres el profesor de la gran Diela Catherine Duplan. Después de todo, Eric escuchó a Diela despedirse a su manera. La mirada silenciosa de él hizo que la máscara de Diela cayera y se revelara su mirada triste. Sin embargo, la mirada no duró mucho. Ella giró el rostro afirmando rápidamente: «¡Cuídate! No vayas a hacer nada peligroso que te lastime». Derek aseguró que estaría bien y también le pidió por favor que no se esforzara demasiado. Diela, de brazos cruzados, declaró orgullosamente: «Soy una adulta, puedo cuidar de mí misma». Las palabras de Diela hicieron que Derek recordara el pasado, el día en que pronunció las mismas palabras a su maestra. Al escuchar tales palabras, Katia lo abrazó, pidiéndole con cariño que siempre recordara sus palabras. Derek, esta vez, se acercó a Diela, llamando el nombre de la joven y colocando la mano en su cabeza para acariciarla. Él le pidió: «No necesitas preocuparte por convertirte en adulta tan pronto». Diela bajó la mirada, tratando de contener las lágrimas y secándose la cara mientras veía a Derek ir hacia la carruaje. Ella lo llamó apresuradamente, sonriendo, y saludó al profesor. «Nos veremos de nuevo en el futuro, Derek». Él se inclinó levemente, despidiéndose. «Nos encontraremos de nuevo en Eberstein, Lady Diela». En ese momento, las lágrimas no pudieron ser contenidas, lavando el rostro de la joven en su despedida. El tiempo pasó rápidamente, y cuando la carruaje llegó al distrito comercial en Eberstein, ya era anochecer. Ratas corrían por las calles y la gente peleaba en los bares. Derek abrió la puerta de una taberna y vio a varios hombres animando una pelea. «¡Vamos! ¡Golpéalo!». Otro de los que estaban peleando se detuvo al oír el sonido de la puerta abriéndose. Peline miró hacia atrás con una sonrisa. Derek, devolviendo la sonrisa, anunció: «¡He vuelto!».
Después de 1900, una noche de sueño en la taberna Lágrimas de Beldum, Derek se reunió con Jaden y Peline. El líder mercenario sirvió al protagonista un vino de miel, algo que los nobles solían exigir y que todos amarían probar. Jaden servía el vino de miel como un trago de bienvenida, mirando el rostro pálido de Derek. Peline, confundida, preguntó: ¿Siempre has sido tan pálido? ¿Te quedaste así después de vivir como un noble? Derek miró a su compañera mercenaria con duda. Ella reveló que, cuando descubrió que él se convertiría en profesor de magia, imaginó que todos los que vivían con los nobles acababan convirtiéndose en como ellos. Curiosa, preguntó qué había sucedido. Derek solo reveló en qué había estado trabajando. No había mucho que decirle a Peline. Sin embargo, incluso estaba hablando como un noble. ¿Sería demasiado para ti hablar un poco más sobre eso? Jaden pidió a Peline que no insistiera demasiado y le entregó una bebida. También irritada, ella se negó a beber. Ya había pasado por muchos problemas sola porque Derek no estaba presente. Jaden, sin embargo, le recordó: «Gracias a eso, Derek debe haber traído mucho dinero, ¿verdad?», preguntó al joven. ¿Entonces los pagaron bien? Derek, sin embargo, reveló haber recibido algo mucho más importante que dinero, avivando la curiosidad de Jaden. Colocó un libro rojo sobre la mesa. Jaden se acercó con curiosidad, imaginando que sería un libro de magia de 2 estrellas. Peline, de la misma manera, se acercó, ya que un libro de esos era raro. Derek necesitaba corregirlos. «Es un libro de 3 estrellas». Jaden se quedó impactado y preocupado. «¿Robaste esto? Si lo descubren, estarás perdido». Los ojos de Peline brillaban de codicia. «¿A quién le importa robar? Es un libro de 3 estrellas. Yo también quiero uno. ¿De dónde es?». Derek ignoró la agitación de la pareja, revelando que el gran duque le había dado el libro de regalo. Peline estaba en shock hasta los huesos. No podía creer en las palabras de Derek. «No me mientas. Oye, están buscando un instructor de arco allí. Respóndeme». Tras horas de conversación hasta tarde, Eric, mientras leía el libro de hechizos, preguntó si estaban recibiendo pedidos últimamente. Jaden, que estaba limpiando la taberna, se detuvo un segundo, preguntando si ya quería aceptar un pedido. Aunque acababa de regresar, Derek asintió. Quería algo ligero, como una subyugación simple. Estaba volviendo a la acción y sentía que había perdido la agudeza que tenía antes. Jaden sonrió, sin creerse que alguien como Derek pudiera empeorar. Entrando en el tema de los pedidos, reveló que siempre había escasez de magos en esta área de trabajo. «Si quieres una misión, hay más que suficiente para todos». Derek advirtió: «Quiero comenzar mañana lo más temprano posible». Cuando salió el sol, Derek y Peline partieron con una carreta. Pronto se enfrentaron a ogros, monstruos de los que Peline necesitaba mantener distancia para atacar desde lejos, pero que pronto lograron derrotar. Después, limpiaron un escondite de arañas gigantes, donde la Anaos, habilidad de espada mágica de Derek, llamó la atención. Cuando se acercó el final del día y regresaron a la carreta, Derek volvió a los estudios, mientras Peline se cayó de cansancio. Llegando a un área segura, acamparon alrededor de una fogata. Peline pronto se durmió, pero Derek tenía algo que quería hacer. Entró en el bosque y dejó que la mana fluyera por su cuerpo. Moviendo los brazos, canalizó la mana a través de sus manos, formando un pequeño cristal. La magia terminó perdiendo el control y explotó. El rayo de la explosión creó una onda luminosa que superó la altura de los árboles. Derek cayó al suelo con las manos heridas debido a la magia. A pesar de poder lidiar con la mayor parte de los hechizos de 2 estrellas, aún había una gran pared que superar en los hechizos de 3 estrellas. Mientras Derek entrenaba, los meses pasaron. Las hojas de los árboles de primavera se volvieron naranjas con la llegada del otoño, y pronto cayeron, junto con la nieve, cuando el invierno helado obligó a todos a permanecer en sus casas. En una de las noches, al volver a la taberna, con lágrimas de Beldum en el rostro de Derek, Peline siguió quejándose. «Está tan helado. ¿Cuánto más frío se pondrá esto?». Derek, a diferencia de ella, simplemente aceptó el cambio del clima. Al ver a la pareja regresar, Jaden suspiró. «Es tan bueno ser joven. ¿Fueron a las montañas cálidas y ya regresaron incluso con este clima?». Estornudando por el frío, Peline afirmó haberle dicho a Derek que volvieran solo cuando el clima se calentara. Derek puso un saco sobre la mesa, además de pieles, entregándolos a Jaden, quien los guardaría después de agradecer. «Ustedes son los únicos locos lo bastante para traer un ítem de arpía en este clima». Limpiándose la cara manchada de rojo, Derek agradeció. Peline se estiró, sintiéndose viva de nuevo después de la misión. Como el dúo había trabajado duro, Jaden imaginó que querrían descansar. Había una solicitud que se ajustaba perfectamente a Derek, cara y fácil de hacer. Esta solicitud puede ser un poco complicada, aunque fue
enviada por el cuerpo de mercenarios Rogel, en la calle oeste. Derek descubrió que había sido enviada por el conde Belmart. Estaban buscando un plebeyo para ayudar con el entrenamiento de magia. Jaden resumió la solicitud. Estaban buscando un muñeco de entrenamiento. Derek solo necesitaría ir allí, recibir algunos golpes y recibir la recompensa. Al día siguiente, Derek llegó al distrito de los nobles, más específicamente a la arena de duelo mágico. Una joven de cabello rojo caminaba al lado de 1900. Un hombre calvo, curiosa, preguntó con quién iba a duelar. El hombre con gafas reveló que, como ella practicaría magia ofensiva, había contratado a un plebeyo. El ente era la joven a su lado. Ella arqueó una de las cejas, cuestionando: ¿Me estás diciendo que voy a usar a un plebeyo como blanco? Ahora, el hombre sonrió en respuesta. Esto también es parte de tu entrenamiento. Prometimos al plebeyo una compensación suficiente para que puedas practicar a tu gusto. El ente aceptó, incluso en contra de su voluntad, sabiendo que lo que llamaban práctica era solo el comportamiento típico de los nobles. El viejo calvo reveló que el plebeyo era alguien capaz de usar magia de una estrella, pero el ente le recordó: «Profesor, me convertiré en una maga de 2 estrellas pronto. No hay una diferencia masiva entre magos de 1 y 2 estrellas, como el cielo y la tierra». Derek estaba en el área de la arena, vistiendo ropa de entrenamiento. Escuchó el aclararse de garganta de una joven y miró hacia arriba. El ente estaba frente a él, con los brazos cruzados. Preguntando si era con él con quien iba a duelarse, el protagonista bajó levemente la cabeza, presentándose: «Mi nombre es Derek». El ente también reveló su nombre. Internamente, sentía que ya había escuchado a alguien llamarse Derek. Mientras miraba al joven, se preguntaba si realmente era un mago, ya que parecía tan joven. Escuchó al profesor encaminarlos hacia la arena. Al subir, el ente estiró los brazos, preparándose. Cruzando los brazos, preguntó a Derek si conocía la etiqueta básica de duelos. Derek simplemente asintió. «Sí, sé», fue la respuesta. El ente advirtió: «Resiste tanto como puedas. Intentaré acabar con esto rápidamente». La joven tenía una mirada de molestia. No quería hacer eso, pero imaginó que podría terminar la batalla rápidamente arrojándolo fuera de la arena con una onda de choque. En medio de sus propios pensamientos, el ente escuchó una pregunta: «¿Resistir lo máximo que pueda?» «Exactamente. ¿Cuánto quieres que resista?» Al oír la pregunta, el ente arqueó una de las cejas. «¿Qué tipo de pregunta ridícula es esa?» «Suficientemente», Derek declaró. «Necesito saber cuánto debo resistir para que pueda ser útil para ti». El profesor de el ente sacudió la cabeza negativamente, subestimando al joven plebeyo. El ente suspiró y se burló. «Sin duda hablas de una manera graciosa. Como...» dije, «resiste con todo lo que tengas». Derek guardó silencio y asintió. «Muy bien, haré lo que ordenas». En sus manos, un ligero trazo de mana comenzó a surgir,